Hola, buenos días, bienvenidos a Bea Black Translations, el canal de las novelas olvidadas. Sponsors: Baka, Kawaii, Sugoi Desune, Kimoshi Sushi, Fokina Nigawa Brisman. Gracias a los reyes demonio del canal. Delta 12, Akaifoku, Hap 120, Jaime López y Tito Guerrero. Y los héroes del canal. Continuamos con Nadie conoce al rey Arturo mejor que yo, volumen 8. 1. Tamamonomai maestro, eres realmente romántico. Shuten tomó la calabaza y sirvió una copa de vino para Carl. Carl tomó el vaso, se sentó en el salón de la caverna y recogió los cacahuetes que traía con palillos. Si no te tomas algo después del trabajo, mañana será un día duro, pero he estado viniendo aquí por la noche estos últimos días. Si no abrís el bar todas las noches, no ganaréis mucho dinero, ¿verdad? Aunque Carl solía cerrar el bar por la noche, sabía que no podía hacerlo. Normalmente la noche es el momento en el que los pubs tienen más clientes. Sin embargo, como Carl, el gobernante supremo de la federación, ahora debería pedirle al presidente del Parlamento Federal que viniera por la noche, el área alrededor de la taberna de Shuten fue despejada naturalmente por Shuten. No importa si gano dinero o no. Mucha gente oyó que el maestro había estado aquí y sentían mucha curiosidad por su taberna. Incluso gastaron mucho dinero para comprar una mesa durante el día. Además, es un hedonista, y la razón por la que abrió una taberna no fue para ganar dinero. Los fantasmas son buenos tanto en el placer como en la pereza. Sin embargo, debido a que el poder de combate de los demonios es extremadamente fuerte, Carl tiene un equipo de guerra especial liderado por Ibaraki, que está compuesto completamente por demonios. Esta vez, Carl solo trajo consigo 3 tropas cuando se trasladó de Wangu a la sede federal. Uno es el equipo de guardia liderado por Mordred, uno son las fuerzas especiales lideradas por Ibaraki y el otro es la brigada de bomberos multiusos, que es una mezcla de varias razas y magos. No hace falta decir que, si el equipo de guardia se retira, podrá luchar contra los caballeros de la mesa redonda de Altria. Si ambos líderes, Carl y Altria, lideran al equipo personalmente, entonces Carl estará seguro de la victoria. Unos pocos disparos del cañón de éter infinito, mezclados con el bombardeo de la rueda de luz, los caballeros de la mesa redonda probablemente desaparecerán. Pero si Mordred lidera el equipo, el resultado es difícil de decir. Si ella pudiera ser filial con Altria, podría ganar. De lo contrario probablemente le darán una paliza. Dirigidas por Ibaraki también son muy fuertes en términos de efectividad en combate. Este grupo de poderosos fantasmas pueden usar fácilmente las llamadas latas y sus movimientos no se ven afectados en absoluto. Su fuerza física también está al nivel de los monstruos. Aunque, al igual que los guardias, no pueden derrotar a los caballeros de la mesa redonda si se los enumera solos, pero en comparación con las tropas de élite ordinarias, definitivamente son la élite entre la élite. Equipo de bomberos multiusos, para decirlo sin rodeos, este equipo es en realidad un equipo de herramientas. The Shuten fue construida por el personal de construcción del cuerpo de bomberos, el vino y la comida aquí fueron traídos por el personal de transporte y la administración aquí es responsabilidad del personal de inteligencia. Así que, para decirlo sin rodeos, aunque Shuten sigue siendo el líder aquí, esta taberna es en realidad casi lo mismo que la organización de inteligencia oficial. Shuten sabía esto hace mucho tiempo. Pero ella puede disfrutar a su antojo en un entorno así, por lo que no tiene objeciones. En efecto, pero quizás tenga que molestarte un poco más. Después de todo, la capacidad de combate de esta unidad es promedio. Si nadie vigila, siempre siento que un lugar tan importante estará un poco fuera de control. No seremos educados con los malos huéspedes que lleguen a nuestra puerta. Con las palabras de Shuten, Carl obviamente se sintió mucho más aliviado. Luego cogió el vaso y se lo bebió todo. Ese caso, muchas gracias. Bebe todo lo que quieras esta noche. Skatach está en Wanguo, no puede controlarme. No nos iremos a casa hasta que estemos borrachos esta noche. Y luego disolveré el alcohol antes de ir a trabajar mañana por la mañana. Cuando Shuten vio a Carl así, entrecerró los ojos y sonrió. Como fantasma, naturalmente le gusta este comportamiento audaz y libre. Pero antes de que pudiera decir nada aprobatorio, vio una figura con la mitad de la cara negra que venía detrás de Carl. Frente Shuten vio que Carl todavía estaba bebiendo y pareció querer recordárselo. Pero antes de que pudiera decir algo, el puño de Skatach ya había golpeado a Carl en la parte superior de la cabeza. Escuché del guardia que no has vuelto a tu habitación a dormir durante varias noches seguidas. Es realmente cómodo pasar el rato en el pub todas las noches, ¿no crees, Carl? Silbido, cuando Carl escuchó la voz de Skatach, inconscientemente se estremeció. Él rápidamente se dio la vuelta y meneó la cabeza. No, pero, comparado con todo eso, recuerdo que hoy debías estar en Wanguo para atender asuntos oficiales. ¿Cómo es que viniste aquí de repente, y sin decir ni una palabra? Skatach realmente quería decir que estaba allí para una inspección sorpresa. Pero, de hecho, ahora que está a cargo de todos los asuntos de Wanguo, realmente no tiene tiempo para realizar inspecciones sorpresa. Entonces no dudo en usar la red de teletransportación para venir aquí, porque tengo algo muy importante que decir. Así que deberías ponerte serio. Shuten también está aquí, e Ibaraki regresará pronto, así que podremos hablar de asuntos relacionados cuando llegue el momento. Después de todo, este asunto está relacionado de alguna manera con Shuten e Ibaraki. Escuchó a Skatach decir esto, el alcohol de su cuerpo fue eliminado inmediatamente. Entonces Shuten abrió lentamente los ojos y miró a Ibaraki, que entraba por la puerta, y la sonrisa en su rostro se desvaneció un poco. Se puedan relacionar con ellos, especialmente después de que abandonaron su base original y llegaron a Wanguo, ni siquiera hicieron nada para causar problemas a los demás.
Entonces si no es un lugar donde puedan usar su poder, entonces probablemente esté relacionado con los conocidos de la estación anterior, y este es realmente el caso. Ahora que todos están aquí, les contaré lo que pasó. Skatache y Itsuki también se sentaron alrededor de la mesa, y Shuten y Carl sirvieron una copa de vino para Skatache y Itsuki respectivamente. Después de que Skatache tomó un sorbo de vino para humedecerse la garganta, le contó la situación. Cuando tú, Carl, convocaste a los descendientes de la era de los dioses de todo el mundo, algunos acudieron, pero muchos no. Es como si, al pedir ayuda, algunos dioses debieran haber sobrevivido en este mundo. Puede que sigan vivos y sanos porque continuaste la era de los dioses, pero simplemente no respondieron a tu llamado. No son solo esos dioses los que no están aquí. Algunos de los monstruos del lejano oriente, de donde son Shuten e Ibaraki, tampoco han venido. Pero ahora hay un tipo problemático que parece dirigirse directamente hacia la sede federal donde estamos ahora. La sede federal no es solo una base, sino una ciudad. Entonces la otra parte puede que ya haya llegado a esta ciudad. Skatache pudiera terminar sus palabras, un hombre ignoró por completo el cartel de cerrado hoy que colgaba afuera y abrió la puerta de la taberna. Abrir la puerta, antes de que nadie pudiera decir nada, corrió cuando vio a Shuten. Shuten, Tamamo, me expulsaron, así que recurrí a ustedes en busca de ayuda. 2. Kama, si me necesitas, estaré aquí en cualquier momento. Soy una doncella del santuario zorro digna de tu confianza, Tamamo no Mae. Puedes llamarme Tamamon. Al mirar a ese chico tan animado frente a él, Carl incluso tuvo la ilusión de que no lo habían expulsado del país en el que vivía, sino que simplemente estaba de vacaciones temporalmente. De hecho, parecía que Carl no era el único que tenía esta ilusión. Shuten también preguntó. ¿Te echaron? ¿Por qué estás tan feliz? No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Al escuchar la pregunta de Shuten, Tamamo no Mae miró a su alrededor mientras sacudía la cola de zorro 4 en uno detrás de ella, como si estuviera mirando al amo gato de su futura residencia. Shuten se quedó mirando la cola de Tamamo no Mae por un rato. Para ser honesta, ella todavía recordaba que, aunque el chico frente a ella podía usar la ilusión para disfrazarse, en realidad era un zorro con solo 2 colas. ¿Es esto un gran avance? Su atención se distrajo un poco con este asunto trivial y entonces Shuten miró a Carl a su lado. A Shuten no le importaba en absoluto si Tamamo no Mae venía a buscar refugio con él o no. Sin ella, y si viniera a ayudar, Shuten recordó que sus habilidades culinarias eran bastante buenas. Por lo tanto, no tenía ninguna opinión sobre si Tamamo no Mae debía unirse o no, y ahora le dio el poder de decisión a Carl. Y Carl miró a Skatache. Su actitud es consistente con la de Shuten. Shuten puede considerarse la mitad de él, por lo que el hecho de que Tamamo no Mae acuda a Shuten en busca de ayuda es en realidad equivalente a su reconocimiento de que ella es ciudadana federal. Pero él no conocía al zorro que tenía delante y solo tenía una primera impresión de ella. Así que realmente no importa. Así que en ese momento, Skatache, el único aquí que conocía a Tamamo no Mae y había planeado decirles algo antes, pudo hablar. Skatache también entendió esto, por lo que sus ojos se posaron en Tamamo no Mae. Señora Tamamo, para ser sincero, no nos oponemos a su llegada. Eso, de Skatache hicieron que Tamamo no Mae agarrara a la silla con ambas manos, enderezara la espalda y justo cuando estaba a punto de vitorear, Skatache interrumpió su ovación. Pero si no puedes explicar con claridad qué te persigue, creo que es mejor no hablar de este asunto. Después de todo, aunque la federación es muy fuerte, no quiere provocar a un enemigo desconocido sin motivo alguno. Al escuchar a Skatache decir esto, Tamamo no Mae suspiró impotente y todo su cuerpo pareció enfriarse en un instante. No importa si lo dices o no. Mientras sigas vivo, mientras vivas en esta tierra, la otra parte vendrá a ti algún día. Hablando de esto, Tamamo no Mae entreabrió los ojos, sintiéndose un poco involuntaria, pero más indefensa. Tamamo planeaba seguir buscando el amor, encontrar al emperador del lejano oriente y ver si estaba lo suficientemente calificado para jugar conmigo, pero justo cuando estaba a punto de hacerlo, apareció ese tipo. Al mencionar a ese tipo, la expresión de Tamamo no Mae obviamente no era muy buena. Si solo le voy a dar una opción al objetivo, entonces la otra parte está afirmando plenamente el objetivo. Pero de una cosa estoy seguro sobre Tamamo, lo que busca no es el amor verdadero. Solo usa el amor para corromper a la gente. Lo hace a propósito. Solo usa el amor como una herramienta. Tamamo no Mae se mordió las uñas mientras hablaba. Pensando en ese tipo, cuanto más pensaba en ello, más enojada se ponía. Pero incluso ella tuvo que admitir que la otra parte era realmente fuerte. De lo contrario, no la habrían perseguido hasta aquí para buscar la protección de su antiguo conocido Shuten, quien ahora se ha unido al campamento federal. Como ella vino aquí a pedir asilo, no habría ningún beneficio en ocultarle la noticia. Así que ahora Tamamo no Mae contó todo lo que sabía. El nombre de ese tipo es Gamma. Aunque parezca que tiene el mismo nombre que cierto dios, en realidad se presenta como una mujer de cabello plateado y temperamento débil. Da la impresión de ser muy débil, pero en realidad, definitivamente no es un tipo débil. ¿Debería llamarla diosa o algo más? En fin, está llevando deliberadamente a la humanidad a la depravación, y aunque parece no tener ninguna motivación, cada vez que la veo, siento que se esconde algo anormal y aterrador tras ella. Al ver que Tamamo no Mae hablaba tan en serio, Carl preguntó por curiosidad. Entonces, ¿cómo lograste provocar a un tipo así, y por qué te persigue con tanta fuerza ahora? De Carl dejó perplejo a Tamamo no Mae. Porque en realidad ella no sabía por qué la otra parte seguía persiguiéndola. No era que no supiera que lo que ella hacía era lo que molestaba a la otra parte, sino que no sabía por qué esa cosa molestaba a la otra parte. Ahora solo podía responder con la verdad.
Yo tampoco lo entiendo, Tamamo, solo seguí el consejo de una persona llamada Kiara Sesin, y después de comprender la verdadera naturaleza de Kama, planeé tener una breve charla con ella. Al principio, la otra parte estaba en un estado normal, pero por alguna razón, cuando le conté su verdadera naturaleza, de repente se volvió loco e inmediatamente decidió matarme. Tamamo no Mae decía esto, incluso movió su cola más rápido. Si no fuera por el reciente avance de Tamamo, habría muerto a manos del enemigo. Después de escuchar lo que dijo Tamamo no Mae, la mirada de Skatach volvió a Carl y le preguntó qué pensaba. Si lo que dijo Tamamo no Mae es cierto, entonces el tipo que la otra parte provocó es simplemente un desastre en movimiento. ¿Puede el amor corromper a la gente? Aunque este desastre natural no ocurre en el nivel físico, ocurre en el nivel espiritual. Combinado con el hecho de que el oponente es muy fuerte, para ser honesto, Skatach todavía siente que es bastante problemático. A Carl también le pareció problemático. Ese tipo con el que te metiste es bastante problemático, pero, ¿sabes cocinar? Tamamo no Mae se quedó atónito por un momento. Ella no tenía idea de qué tenía que ver el asunto de Kama con si ella podía cocinar o no. Pero como Carl preguntó esto, Tamamo no Mae asintió. Reunión. En ese caso, en la taberna de Shuten falta personal de cocina, así que puedes quedarte aquí. Carl sonrió mientras decía esto. No tienes que preocuparte por Kama. Si te unes aquí, serás considerado ciudadano de la Federación. En ese caso, incluso si nos atacan enemigos problemáticos, nos encargaremos de ellos. En ese momento Carl se levantó directamente, hizo un gesto con la cabeza a Shuten y Tamamo no Mae y dejó el espacio para aquellos a quienes no había visto durante mucho tiempo. Salió de la taberna con Skatach y regresó a pensar en cosas relacionadas con Kama. 3. Si él está aquí, entonces la bestia no tiene por qué preocuparse, ¿verdad? En circunstancias normales, Carl no estaría de acuerdo con algo tan problemático como Tamamo no Mae. Si todavía fuera la era de las 10.000 naciones y Tamamo viniera a buscar refugio, Carl probablemente pensaría, sería un desastre espiritual que se extendería a toda la humanidad tarde o temprano, y algo así definitivamente sería superado por alguien más alto, así que lo tocaré primero y esperaré a que ella venga a mí antes de hablar de ello. Pero ahora no es posible, Carl ya está eligiendo al segundo presidente de la Federación. Calculó que tendría que irse pronto. Si le dejaba un enemigo tan grande al presidente de segunda generación no sería una prueba, sino un asesinato. Por eso quiso solucionar este problema durante su corto reinado. En este caso, el enfoque más eficiente sería dejar atrás Tamamo no Mae y esperar a que la otra parte venga a ti. Pero si usted toma la iniciativa de provocar a la otra parte, entonces deberá hacer los preparativos correspondientes. Entonces conozco a un tipo que puede determinar con precisión su ubicación. Posterior, Carl se comprometió a decir esto. ¿Es Kama tan poderoso? Carl y Skatach se marcharon, Shuten no volvió a poner la taberna en funcionamiento, sino que sacó un poco de vino y comenzó a charlar con Tamamo no Mae. Para ser honesta, al principio no esperaba que Tamamo no Mae, a quien le habían crecido 4 colas, no pudiera vencer al oponente. ¿Por qué Tamamo no Mae pudo pelear con ella cuando tenía 2 colas? La cantidad de colas de Tamamo no Mae tiene un gran impacto en su fuerza, y ella, un fantasma que la conoce desde que solo tenía una cola, es claramente consciente de esto. Si se tratara de la Tamamo no Mae actual, debería haber sido posible inmovilizarla y golpearla. Pero aún así, ella todavía no era rival para Kama. Por sus palabras, uno podría incluso decir que Tamamo no Mae, que tenía 4 colas, apenas pudo sobrevivir a su... Sí, Tamamo, tenía miedo. Tamamo no Mae intentó mostrar su sorpresa al decir esto, pero pronto volvió a morderse las uñas, con una mirada de disgusto en sus ojos entreabiertos. Recordaré este rencor, vio a Tamamo no Mae así, supo que la otra parte debía haber sufrido una gran pérdida. Así que en ese momento no hizo más preguntas, sino que simplemente le sonrió a Tamamo no Mae. Pero si elegiste refugiarte aquí, tomaste la decisión correcta. Al escuchar a Shuten decir esto, Tamamo no Mae se quedó atónito por un momento. Para ser honesto, cuando ella llegó aquí por primera vez, en realidad vino con la intención de buscar refugio. Aquí tenemos a Carl, el heredero de las brasas de los dioses, que es definitivamente más fuerte que ella al menos en términos de fuerza. En este caso, podemos brindarle una protección efectiva. En cuanto a si puedes vivir cómodamente, Tamamo no Mae pensó que era bastante terrible. En primer lugar, pasó algún tiempo aprendiendo el idioma aquí. Además, la reputación de este lugar siempre ha sido mala. Se dice que la gente ni siquiera puede conseguir comida para comer. Así que incluso si Carl, el rey de reyes, apareciera de repente en un lugar así, Tamamo no Mae todavía no tenía grandes expectativas sobre la calidad de vida allí. Puede que la comida no sea de tu agrado, o incluso que no puedas comerla, el lugar en el que vives puede no ser cómodo. Con la gente de aquí, al principio, todo esto estaba dentro del alcance de pensamiento de Tamamo no Mae. Es un lugar árido y bárbaro. Solo Roma merece la pena visitarlo. Otros lugares no te harán sentir cómodo. Tamamo no Mae cerró los ojos, levantó una mano y habló de manera pretenciosa. Después de decir esto, Tamamo no Mae se encogió de hombros con impotencia. Un dios me dijo esto una vez, así que ya no tengo expectativas sobre la calidad de vida aquí. Solo espero que los problemas causados por Kama se resuelvan lo antes posible. Después de todo, ese tipo de hace un momento era muy fuerte. Carl dejó una buena impresión en Tamamo no Mae. Un chico brillante como Carl es el tipo de chico que le interesaría a Tamamo no Mae. Y ella acababa de sentir la fuerza de Carl. Era el tipo de fuerza que te haría temblar incontrolablemente si la sintieras un poco. Es realmente difícil imaginar que un tipo tan fuerte pueda aún caminar libremente en este mundo, no, tal vez sea porque su fuerza supera las reglas, que puede hacer muchas cosas fuera de ellas.
de Tamamo no Mae después de llegar a la Federación fue en realidad Carl. Pero en ese momento, Shuten sonrió levemente como si hubiera descubierto algo interesante. Bueno, lo entenderás cuando los sigas más tarde. Entonces, ¿por eso me llamaste? Gaia ha llegado. Escuchó la petición de Carl. Aunque Gaia no se sentía impotente, permaneció en silencio por un momento y finalmente aceptó. Aunque a diferencia de Alaya, chicos como Morgan, Skatach y el Ket pertenecen al lado de Gaia. Hay muchos objetivos que Gaia puede cultivar, pero entre tantos objetivos, Carl siempre será el mejor. En cuanto a fuerza es el mejor. En cuanto a carácter es el más sobresaliente. En términos de longevidad, es el mejor. También es el más destacado en términos de influencia. Se puede decir que es la primera vez en todos estos años que Gaia ve a un chico como Carl que responde perfectamente a sus necesidades. Esos tipos del pasado eran demasiado ambiciosos o demasiado débiles, o no vivieron lo suficiente o su influencia fue demasiado baja, por lo tanto, el objetivo de entrenamiento de Gaia debe ser Carl. Incluso si Carl de repente lo llama y hace demandas tan irrazonables, Gaia lo perdonará y lo ayudará. Sin embargo, al ver que Gaia había aceptado, los seres que estaban alrededor y que acudieron a la reunión federal todavía estaban un poco indecisos. Gaia, la fuerza restrictiva que una vez fue equivalente a la encarnación del desastre para la mayoría de ellos, ahora se ha convertido en medio aliado. Esto les hace suspirar por su destino y admirar aún más a Carl. Después de todo, cualquiera puede ver que la razón por la que Gaia estaba dispuesta a ayudar era Carl. Lo encontré en la Tierra es una cuestión sencilla para Gaia. Es más, la otra parte no tiene intención de esconderse y ahora se dirige hacia la ubicación de la Federación. Pero si al principio Gaia pensó que esto era un asunto trivial, ya no lo pensó así cuando encontró a la otra parte. No hay duda, este tipo es mitad bestia. En otras palabras, tiene el potencial de transformarse en una bestia y, sin duda, es una amenaza potencial. Si fuera en el pasado, Gaia probablemente habría estado considerando abandonar este mundo y huir. Pero ahora, su atención se centró en Carl. Aunque ahora solo puede usarse en este mundo, con él cerca, la bestia no parece tener nada de qué preocuparse, ¿verdad? 4. Tamamo no Mae no tenía idea qué calle más limpia. Durante el día, Shuten sacó a Tamamo no Mae a la calle. Mirando las calles lisas hechas por los gigantes después de replicar la losa de mármol que Carl había dibujado, mirando el flujo interminable de humanos vestidos con todo tipo de ropa que iban y venían aquí, y luego mirando las tiendas perfectamente ordenadas a su alrededor, muchas de las cuales nunca había visto antes, Tamamo no Mae se quedó atónita por un momento. Esto es completamente diferente a lo que decían mis conocidos y el dios, aunque solo sea el caso aquí, el desarrollo de la Federación es definitivamente diferente de lo que imaginaba. Tamamo, estoy tan sorprendido. Cuando Shuten vio la mirada sorprendida de Tamamo no Mae, y luego pensó en cómo ella vino anoche y se acostó en la mesa con una mirada de aburrimiento, Shuten rió aún más felizmente. Si te sorprende solo con ver esto, entonces es posible que pases un susto de muerte durante todo el día. Shuten miró a Tamamo no Mae que estaba a su lado y la condujo por la suave calle de mármol en una dirección determinada. Carl trajo muchos milagros a Wanguo. Tras convertirse en portavoz de la Federación, los milagros de Wanguo se extendieron gradualmente a toda la Federación. El desarrollo de los últimos 5 años podría superar al de los 30 o 50 años anteriores, o incluso más, de modo que incluso la guerra aquí ha terminado por completo. Las maravillas de la Federación son muchas. Controla la temperatura, manipula el clima, ignora la mayoría de los efectos de las estaciones, tiene un suministro inagotable de alimentos con una amplia variedad de opciones. Incluso puedes ver dos razas que originalmente tenían una mala relación coexistiendo pacíficamente aquí. Todo el mundo utiliza un idioma unificado, una unidad unificada, un sistema de conteo unificado, una moneda unificada. Carl se ocupa incluso de la educación de los niños, y el futuro de la Federación es próspero, lo que ha revitalizado por completo el territorio federal originalmente decadente. Sin embargo, Shuten también conocía el carácter de Tamamo no Mae. Aunque esto podría sorprenderla, en realidad no son cosas a las que ella prestaría atención. Esto es lo mismo que su forma de beber. Entonces Tamamo, esta es la tienda departamental que construyó Carl. Aquí puedes comprar de todo, y también hay lugares para comer y descansar. Si planeas aprender sobre la Federación cuanto antes, creo que este es el mejor lugar para hacerlo. Al escuchar las palabras de Shuten, Tamamo no Mae asintió. Aunque Tamamo no Mae había visto muchas cosas sorprendentes a lo largo del camino, todavía no tenía ninguna expectativa particular en ese momento. Al fin y al cabo, aquí solo hay un montón de objetos desordenados colocados. ¿Qué cosas interesantes puede haber? Entonces, Shuten, este vestido es bonito. Shuten, este collar es genial. Shuten, este gabinete es increíble. Cierra, la Federación utiliza una moneda unificada. Naturalmente Tamamo no Mae no tenía ni un centavo. Entonces era natural que Shuten le pagara a Tamamo no Mae para comprar estas cosas. Shuten, la gente aquí es muy amable. Si compras algo grande, incluso te ofrecen servicio de entrega a domicilio, en ese caso, creo que podemos comprar más cosas para llevar. Mirando a Tamamo no Mae cuyo deseo de comprar estaba completamente desperttado, Shuten tenía una mirada sutil en sus ojos pero no dijo nada. Después de todo la tarea que Carl le asignó fue llevar a Tamamo no Mae a familiarizarse con la Federación. Como era una tarea, seguro que el dinero te lo devuelven después, ¿no? Con este pensamiento en mente, Shuten y Tamamo no Mae visitaron muchos lugares. Finalmente tuvimos una comida en el cuarto piso de los grandes almacenes. Ambos salieron de la tienda departamental. Shuten estaba pensando en pedirle a Carl un reembolso más tarde, mientras que Tamamo no Mae realmente se lo pasó genial hoy.
Al anochecer, las luces de las calles de la Federación se encendieron. Tamamonoma y Shuten estaban en un lugar alto, mirando hacia abajo a la escena que parecía una ciudad que nunca duerme. Abrió los brazos y sintió la atmósfera que le traía la Federación. Este es un lugar realmente bueno, hay de todo, incluso cosas raras. La comida es deliciosa y el alojamiento es cómodo. Aunque vivimos en una sociedad donde la mayoría de los seres son humanoides, no necesitamos ilusiones ni disfraces, y podemos mostrar nuestras orejas y colas a voluntad. Tamamonoma realmente sintió esa sensación tan natural de comodidad en un lugar así. Muy relajante, nada de qué preocuparse. La Federación es increíble. Tamamo, no quiero irme en absoluto. Después de escuchar lo que dijo Tamamonoma, Shuten respondió casualmente. Si no quieres irte, quédate. La Federación está abierta a todas las razas. Incluso si eres un monstruo, no te mirarán con repugnancia en la Federación. Después de todo, he visto al menos una docena de razas en la Federación que son más extrañas que los monstruos. Sí, incluso vi a un orco con la sangre de un cerdo demonio. Si tengo la oportunidad, me encantaría conocer a su antepasado. Al escuchar a Shuten decir esto, Tamamonoma se tapó la boca y se rió. Había estado siendo perseguida por Kama durante este periodo de tiempo, y ahora se estaba relajando por un raro momento. Ella se estiró y luego regresó a la taberna con Shuten. La Federación trajo demasiadas sorpresas a Tamamonoma hoy. Así que planeó tener una buena conversación con su viejo y sabio amigo y la divina dama que había huido allí sobre los asuntos de la Federación cuando tuviera tiempo. Kama ha sido bloqueado. Carl, ¿vamos a ir al mar para derrotarla a continuación? Altria sostuvo la lanza sagrada y preguntó mientras miraba a Kama volando sobre el mar en la imagen. Al escuchar la pregunta de Altria, Carl inconscientemente quiso dar una respuesta. Pero antes de que pudiera dar una respuesta, el tiempo pareció detenerse en ese momento y una figura apareció a su lado. Si quieres tratar con ella, puede que no sea tan fácil como piensas. Carl giró la cabeza y vio a una mujer que vestía una extraña ropa blanca y un par de cuernos morados como cuernos de toro en la cabeza, parada junto a él. Como si hubiera notado la mirada de Carl, le dedicó una sonrisa muy hermosa. La sonrisa estaba llena de un encanto extremadamente sagrado, pero era completamente inútil para Carl, un hombre cuyo corazón ni siquiera podía latir. Parecía un poco sorprendida, pero eso la hizo sonreír aún más. Me llamo Cecin Kiara. No sé si esto sea bueno o malo para ti, pero si te elijo, espero que puedas venir y disfrutarlo conmigo. Ella solo dijo esa frase, y luego su figura desapareció gradualmente, y el tiempo a su alrededor gradualmente reanudó su funcionamiento, pero las últimas palabras de Kiara Cecin aún resonaban en los oídos de Carl. Esto es una lucha. No podemos hacer nada al respecto. Las luchas en el mundo son interminables. Aunque las disputas siempre son insoportables, definitivamente es demasiado tarde para persuadirlos ahora. Si es así, no debemos subestimar a la otra parte. Después de decir esto, la figura de Cecin Kiara desapareció por completo. El momento parecía ser el mismo que cuando Altria acababa de hacer la pregunta. Carl miró a su alrededor y nadie parecía notar lo que acababa de ocurrir. Al ver esta situación, Carl suspiró levemente. Se había preparado también fue modificada ligeramente en el último minuto. Lo mejor es luchar contra el enemigo en el mar, pero no hay que descuidarse. Puede que no sea tan fácil de derrotar como crees, así que hagámoslo juntos más tarde. 5. Infinity y Colossal War. La posición de Kama está bloqueada por Gaia. Y ahora Gaia aún no se ha ido. Originalmente, Carl pensó que si solo se trataba de lidiar con una existencia, tal vez no habría necesidad de tanto alboroto, pero debido a lo que Kiara Cecin dijo antes, Carl ahora planeó preguntarle a Gaia sobre la otra fiesta. Gaia, ¿deberías saber qué tipo de existencia es Kama? Bestia. Gaia solo dio una respuesta de una palabra, pero Carl la entendió. Antes de que pudiera seguir haciendo preguntas, Gaia volvió a hablar. Esa Kama es una bestia incompleta, y su condición actual no es óptima. A juzgar por algunos de sus sentidos, es muy probable que sea una bestia joven. Pero el oponente necesita dominar una bestia madura para dominar algunas de sus habilidades, por lo que no es fácil lidiar con él. Gaia dio inteligencia en sentido objetivo e hizo algunos análisis. Escuchar la respuesta de Gaia, Carl miró fijamente la pantalla y frunció el ceño ligeramente. Es una bestia, para ser honesto, si el que viniera fuera el dios llamado Kama, Carl no tendría miedo en absoluto. Dioses ya no puede considerarse una amenaza para Carl. Ya no eran una amenaza cuando Carl estaba tratando con Zuyue. Ahora que Carl ha restaurado su corazón, aunque no late y no le otorga ninguna habilidad especial, Carl se ha vuelto mucho más fuerte después de tener un corazón. Tuviera que dar un ejemplo, probablemente sería como la comparación entre una persona a la que le han extraído el corazón pero que todavía está viva, y una persona que tiene un corazón y sangre sanos. El primero no murió, se sentía débil en todo su cuerpo y era inevitable que no pudiera utilizar ninguna fuerza. Carl siempre había estado en ese estado de debilidad antes. Ahora que tiene un corazón, Carl se ha librado de su estado de debilidad. Entonces, si fuera solo un dios, probablemente Carl lo habría golpeado y luego lo habría arrojado de regreso a la dirección de donde vino. Pero la bestia es diferente. Aunque las únicas bestias con las que Carl había entrado en contacto ahora eran las que había dejado Merlin, el extraño animal al que llamó Fuzu y la cuarta bestia imaginaria de Merlin, las bestias todavía dejaron una profunda impresión en Carl. Tanto su aura como la habilidad especial de Anti-XX no son tan fáciles de olvidar. Entonces me temo que será una batalla dura. Kama siguió a Tamamonomae hasta aquí. En cuanto a la razón, fue porque el zorro fue elegido por su propio cuerpo animal. Quizás ni siquiera ella misma lo sabe.
Pero una vez que eres elegido, eres elegido. Esto es, sin duda, una guerra. Una guerra entre lo infinito y lo gigantesco. Una guerra entre amar y ser amado. También fue una guerra entre Kama y Kiara Sesin. Ninguno de los dos sabía por qué aparecieron de repente en ese lugar, y mucho menos por qué sus propios cuerpos de bestias también estaban allí. Pero de todos modos, ya que se han conocido, no tienen un objetivo común y ambos pretenden hacer algo según sus propias ideas, entonces debe haber una pelea entre los dos. El propósito de Kama es dar su amor a toda la humanidad y hacer que toda la humanidad se degenere hasta el extremo. El objetivo de Kiara Sesin es ganar el amor de toda la humanidad, y luego cumplir sus deseos y consolarse al mismo tiempo. Da amor infinitamente. Este último también es extremo, es el amor propio que todo lo recoge, lo expande y lo hace enorme. Los conceptos de estas dos bestias están muy distorsionados. Además, sus personalidades son diferentes y todavía hay desigualdades después de que llegan aquí, por lo que esta guerra estalló indirectamente. Pero para Kama, nada de esto importa. Ella matará a todos los que Sesin Kiara elija. Pero esta situación también está dividida en prioridades. Primero a los débiles y al último a los fuertes. Y Tamamo Mae fue originalmente juzgada por ella como una existencia débil. Pero por alguna razón desconocida, ese tipo de repente tenía 2 colas más cuando estaba a punto de morir. Su fuerza general aumentó significativamente e incluso varios de sus clones murieron. Luego, después de movilizar clones más fuertes, el oponente ya había corrido hacia la Federación. ¿Eh? Kama originalmente planeó irrumpir directamente en el territorio de la Federación y matar a Tamamo Mae. Pero de repente, sintió que la presencia de Sesin Kiara comenzaba a extenderse, único sentimiento que ella no admitía que estaba mal. ¿La Federación también ha sido elegida por ese tipo? Kama turbó sus labios. En términos generales, para bestias como ellos, los humanos no son más que hormigas en términos de poder de combate. Pero si la hormiga crece hasta alcanzar el mismo tamaño que tú, o incluso varias veces más grande que tú, entonces ya no es una hormiga, sino un monstruo. Estos monstruos no son comunes. Pero el portavoz de la Federación, el Rey de Reyes, Karl, es definitivamente un monstruo entre monstruos. Sintió la presencia de la otra persona tan pronto como llegó. Pero no esperaba que la otra parte también fuera elegida por Sesin Kiara. Los pensamientos de Kama llegaron a ese punto, y entonces una luz roja y dorada lo atravesó desde el frente. Kama levantó sus manos y la energía púrpura envolvió sus manos como cristalización. Pero la luz roja y dorada penetró sus manos en un instante y atravesó aún más su corazón. Su clon está casi muriendo. Pero Kama aún controlaba su clon para continuar observando, con la intención de ver cuál era el nivel de poder de combate de la Federación, que definitivamente se enfrentaría a ella en el futuro. Entonces ella lo vio. Vi al hombre que vestía una armadura plateada y tenía el pelo rojo, que tomó la lanza con una mano. La otra persona la miró mientras ella había caído a la superficie del mar y estaba flotando y desapareciendo al mismo tiempo. Las miradas de ambas partes se encontraron. Kama sonrió. Originalmente, ella vio que toda la Federación fue básicamente elegida por Kiara Sesin, y pensó que Karl, el portavoz, también debió haber sido elegido. Pero en realidad no lo es. Karl era como el único loto que crecía en el atolladero, sin siquiera un rastro del aura de Kiara Sesin en él. Ese tipo fracasó. Kama sintió que podía reír cuando pensó en ello. Aunque odiaba a las personas que brillaban, pero cuando pensó en cómo Kiara Sesin había sido derrotada por Karl, comenzó a mirar a Karl con más favor. ¿Eh? Normalmente, no se quedaría mirando a una persona radiante durante mucho tiempo, pero hoy lo miró sorprendentemente largo tiempo y descubrió algo en Karl. En el momento en que ambos lados se miraron. Ah. La otra persona es realmente brillante, lo que hace que la gente se sienta incómoda. Pero esto es solo una apariencia. Su apariencia brillante en realidad está hueca por dentro. Originalmente tenía un amor infinito pero no tenía idea de lo que era el amor, nunca pensó en buscar aliados o refuerzos después de que comenzó la guerra. Pero ahora espero verte la próxima vez. Llenaré tu vacío con mi amor. Así podrás ser mi aliado y luchar juntos contra ese tipo. 6. ¿Se puede decir que es holgazanear en el trabajo? Eso es realmente incómodo. Karl regresó a la corte real de la Federación y no pudo evitar suspirar con impotencia. Lo siento, la voz de Gaia llegó a los oídos de Karl. Karl se reclinó en su silla, cerró los ojos y sacudió la cabeza. Al principio pensaron que se trataba de una cría de bestia. Si ese era el caso, entonces no habría nada que pudieran hacer si la otra parte los atacaba y los mataba. Pero ahora parece que la otra parte es claramente el clon de la bestia. Después de matar al clon de la bestia, es previsible a qué nos enfrentaremos a continuación. No hay duda de que hay algo erróneo en la estimación de inteligencia. Pero no hay nada que podamos hacer al respecto. Además, si la otra parte es un clon de una bestia, significa que hay una bestia real escondida en este mundo. En este caso, es solo cuestión de tiempo antes de que tengamos que enfrentarnos a lo que sigue. Así que, en definitiva, es algo que tendremos que afrontar tarde o temprano, y esto solo agrava las dificultades. Al escuchar lo que dijo Karl, Gaia se quedó en silencio por un rato y luego volvió a hablar. No, la bestia aún no ha entrado en el rango de observación. Si el enemigo realmente ataca desde el frente, entonces podemos enviar al espíritu heroico campeón para ayudar. Karl asintió. Si ese es el caso, me siento mucho más aliviado. Pensando en el dios ancestro, Karl no pudo evitar sonreír por un momento. En ese caso, preparémonos para la guerra. Si no ocurre nada inesperado, nos enfrentaremos a las bestias. Para una guerra de esta magnitud, por muchos preparativos que hagamos, no será en vano.
Sin mencionar que la otra parte aún no ha sido incluida en el rango de observación. En ese caso, solo podemos aceptar el desafío. Clon fue asesinado, hizo un movimiento. Incluso ahora, ella estaba parada dentro de la ciudad santa donde se encontraba la sede de la Federación. Pero en ese momento, ella ya no era la de largo cabello plateado, ojos rojos y la locura que exudaba antes. En ese momento, ella llevaba una cazadora cortavientos de mujer ajustada de color marrón y unas pequeñas botas de cuero. Como ya era otoño, también llevaba un pañuelo rojo alrededor del cuello. Para combinar con su atuendo, su cabello y sus ojos también se volvieron morados. A excepción de atar una cinta roja en el lado izquierdo de su sien, dejó caer el resto de su cabello. Ella no se parece en nada a Kama, y parece más bien una niña del barrio que es unos años más joven que tú. Su ropa también está en la Federación. Carl hizo que los elfos de Wangwu les dieran bastante ropa, por lo que usar ese tipo de ropa no atraería miradas extrañas en la calle. De lo contrario, tales prendas podrían considerarse extrañas en esta época. Fue porque Kama sabía esto que se volvió así. Y ella está bastante segura de su disfraz. Como el clon no pudo ocultar la locura bestial que había en su interior, esta vez el cuerpo real de Kama se coló. Este tipo de cosas es algo que su compañera bestia, Cecil Kiara, no puede hacer. Una vez que se revela la verdadera forma de ese tipo, no hay forma de que pueda ocultarla. Pero Kama puede. Como su existencia depende de un ser humano de una era desconocida, puede disfrazarse perfectamente de humano. Entonces el siguiente paso es encontrar una manera de ponerse en contacto con Carl. Cuando pensó en Carl, Kama no pudo evitar reír. No es el tipo de risa que viene del corazón, sino el sentimiento de reírse de la trama y los chistes de una comedia. Ella y Kiara Assassin aparecieron en esta era al mismo tiempo por alguna razón desconocida. Pero esta vez, las condiciones para su aparición no son iguales. El verdadero cuerpo de Kiara Assassin ni siquiera ha sido condensado todavía, pero Kama, además de haber condensado con éxito su verdadero cuerpo, incluso tiene un cuerpo humano para disfrazar su identidad. Sin embargo, es precisamente debido a esta injusticia que Kiara Assassin tiene la oportunidad de elegir a su aliado. Esto no quiere decir que Kama no pueda elegir a sus aliados. Más bien, es una especie de regla que surgió espontáneamente después de que llegaron a esta era. Kama no sabía quién estableció esta regla, al igual que no sabía por qué nació en esta era. Parece como si hubiera una gran mano invisible detrás de escena controlándolo todo. Y esta guerra sería solo un juego para el otro lado. El oponente le dio una ventaja mucho mayor que Cecil Kiara. Luego la otra parte también le dio a Kiara Assassin una habilidad especial. No es una influencia mental, sino simplemente que las personas que se sienten atraídas por Kiara Assassin serán etiquetadas como Kiara Assassin incluso si realmente no se sienten atraídas. Tales cosas no tienen ningún efecto sobre ellos personalmente. Pero para Kama, eso es un enemigo. Pero ese tipo, Carl, es un ser humano realmente extraño. Incluso esa mujer fue derrotada por él, es un tipo realmente interesante. Kama caminaba por las calles de la ciudad santa con las manos tras la espalda, como un niño caminando bajo el sol. Su propósito al venir a la ciudad santa esta vez era muy simple. Ella encontró a Carl vacío. Esa mujer representa el amor propio extremo, y bajo tales circunstancias realmente no tiene forma de influenciar al hombre. Llenar el vacío de ese hombre con amor infinito. Para entonces, el monstruo entre monstruos que tiene partes humanas pero ha crecido hasta este nivel será suyo si tuviera su ayuda, entonces esta vez, tal vez realmente pueda matar a esa mujer. Los preparativos para la guerra se hicieron en secreto. Ahora que la Federación ya no está influenciada por el Consejo de Ancianos y los sajones, la eficiencia general ha mejorado enormemente. En tales circunstancias, las órdenes impartidas por Carl hoy serán conocidas por todos los que deberían saberlas en todo el territorio el mismo día. Para lograr esto se requeriría el consumo de una gran cantidad de cristales mágicos, pero para la Federación, que tiene una mina de cristales mágicos renovables, este nivel de consumo no es un gran problema. Entonces se transmitió la orden de prepararse para la guerra, y luego Carl planeó ir a echar un vistazo a Shuten. Ciertamente, iba allí para holgazanear, sino para ver qué estaba pasando con Tamamo no Mae. Después de todo, dado que es seguro que quien perseguía a Tamamo no Mae era el clon de la bestia, uno tiene que sentir curiosidad por saber por qué la bestia persiguió a Tamamo no Mae. Esta podría ser una información crucial, así que investiguémosla. Entonces este asunto del trabajo es tan serio, ¿cómo se puede considerar que es una holgazanería? Con una actitud de trabajo seria, Carl arrojó los documentos que tenía en la mano a un lado y luego huyó de la corte real de la ciudad santa. Mirando sus pasos rápidos, debe representar su infinito entusiasmo por el trabajo, en serio. 7. El toque de Tamamo no Mae. Iré a buscar a Carl. Después de terminar esto, Kama se sentó en un banco al lado de la calle, comiendo helado y diciendo las mismas palabras que había dicho varias veces durante el día anterior. De ninguna manera. No es que Kama sea vergonzoso, es solo que hay demasiadas cosas extrañas en esta federación. Una variedad de comida deliciosa, equipos de entretenimiento y algunas cosas al azar que no estaban disponibles en esta época. Después de enterarse de que Carl también había traído estas cosas, Kama sintió aún más curiosidad por Carl. Pero por supuesto no se olvidó por completo de sus propios asuntos. Pero, no es fácil contactar con el rey Carl en esta ciudad santa. Primero, debo causarle una buena impresión, y segundo, si me atrevo, esa mujer probablemente sabrá lo que quiero hacer, así que Kama está esperando. Esperando a que llegara la noche para poder colarse en la habitación de Carl. Así que no fue hasta que cayó la noche que Kama tomó acción. La luz negra parpadeó en el cuerpo de Kama, ayudándola a mimetizarse con la noche.
Luego pasó directamente junto a los guardias de la corte real y entró en la habitación de Carl. ¿No estás aquí? Kama miró a su alrededor y descubrió que Carl no estaba allí. Luego salió a investigar y confirmó que efectivamente esa era la habitación de Carl, pero él aún no había regresado. Pensando en esto, Kama sonrió. Quizás sea demasiado trabajo con este pensamiento en mente, Kama esperó aquí. Esperando el regreso de Carl. Carl estaba sentado en la taberna de Hyutun en ese momento. Sin embargo, esta vez no le pidió a Shuten que desalojara a todos los invitados. En lugar de eso, le pidió a Shuten que despejara un rincón remoto de la taberna y luego lanzó un hechizo de interferencia. Luego bebió allí y escuchó qué extrañas demandas tenían los habitantes de la ciudad santa. Maestro, no me lo esperaba. Justo ayer llegó Lady Skatach, y hoy usted empezó a, ¿cómo se dice?, a relajarse de nuevo. ¿Verdad? ¿Está empezando a relajarse de nuevo hoy? Al oír a Shuten decir esto, Carl bebió el vino de la copa de un trago y luego resopló. Hablas como si no hubiera estado aquí ayer. Carl dejó sus palillos mientras decía esto. Y no vine aquí solo para relajarme hoy. No, no vine aquí para relajarme en absoluto. Tengo mucho trabajo que hacer. ¿Necesidades laborales? Cuando Shuten escuchó lo que dijo Carl, no pudo evitar quedarse atónito. No me sorprendió que Carl mencionara la palabra trabajo, pero sí me sorprendió que Carl viniera hoy aquí a trabajar. Carl, ella lo entendió. Aunque por lo general parece que es bueno holgazaneando, de hecho, Carl siempre encuentra una manera de terminar el trabajo que se supone que debe hacer todos los días antes de que acabe el día. De lo contrario, vemos a Carl holgazaneando todos los días, y ya ha lidiado con todas las cosas que debían abordarse. En la federación no hubo ningún problema. Entonces, como Carl dijo que vino aquí para ocuparse de algunos asuntos, significa que debe haber algo que lo hizo venir aquí hoy. ¿Qué quieres decir específicamente? La mirada interrogativa de Shuten, los ojos de Carl se dirigieron hacia la cocina trasera. Tamamo Mae, salí a ver cómo estaba el tipo que la perseguía ayer y maté a uno de sus clones. Aunque el asunto en sí es un poco problemático, vine aquí no por si lo es, sino porque la identidad del tipo que la persigue es un poco especial, así que tengo curiosidad por saber por qué la persigue. Al escuchar lo que dijo Carl, Shuten asintió y luego fue a llamar a Tamamo Mae desde la cocina. Tamamo Mae todavía estaba un poco confundida cuando la llamaron. Pero después de ver a Carl, se sentó obedientemente frente a Carl y lo miró con cierta curiosidad. ¿Qué pasó? Al escuchar la pregunta de Tamamo Mae, Carl asintió. Las personas que te perseguían ayer llegaron a aguas federales y maté a uno de ellos en el mar, pero en el breve contacto también entendí la identidad de la otra parte. Carl levantó la mano mientras decía esto, y entonces una luz azul brilló en sus dedos y una llama apareció en su mano. Entonces las llamas saltaron de sus dedos y penetraron directamente en el centro de las cejas de Shuten y Tamamo Mae antes de que pudieran reaccionar en absoluto. En un instante, el conocimiento y la información sobre la bestia aparecieron en sus mentes. Bestia, los ojos de Tamamo Mae se abrieron y luego rápidamente miró a Carl con sorpresa y sospecha. ¿Estás diciendo que el que me persigue es el clon de la bestia? Sí. Después de escuchar lo que dijo Carl, Tamamo Mae entendió. Carl vino a verme hoy, probablemente queriendo que deje la federación. Sobre las bestias. Si lo piensas detenidamente, no hay nada de malo en la idea de Carl. Después de todo, si él fuera el gobernante de un país, entonces si la llegada de un extraño causara un desastre tan grande para su país, entonces definitivamente la expulsaría. Incluso la otra parte ha hecho lo más amable al no utilizarse para ganarse el favor de la bestia. Así que ahora Tamamo Mae simplemente aceptó su destino. Veo. Ella bajó la cabeza y, aunque se sintió un poco decepcionada, no culpó a Carl. Después de todo, ella fue la que causó el incidente, por lo que debería estar preparada para asumir la responsabilidad por ello. Además, puede lidiar con el clon de esa bestia ahora que ha alcanzado el estado de tener 4 colas. En este caso, tal vez no muera. Incluso si pudiera abrirse paso nuevamente, tal vez el oponente ya no sería una amenaza para ella. Tamamo Mae hizo todo lo posible para que sus pensamientos fueran más positivos. Pero ella se había levantado y antes de que pudiera regresar conscientemente a empacar sus cosas, Carl la detuvo. ¿Qué estás haciendo? Escuchó que Carl la llamaba, se quedó atónita por un momento. ¿No estás aquí para echarme? Solo quiero empacar mis cosas. Al escuchar a Tamamo Mae decir esto, Carl de repente se rió. No dije que te iba a echar. Tamamo Mae quedó atónito. Si no quiere alejarme, entonces quiere ofrecerme a esa bestia. Carl miró la expresión alerta de Tamamo Mae y sacudió la cabeza con impotencia. Vine aquí principalmente para preguntarle si tiene alguna idea de por qué lo persiguió una bestia. Sabemos muy poco sobre la bestia que lo persiguió esta vez. En este caso, sería bueno obtener la mayor cantidad de información posible. En ese momento, Carl sonrió. Después de todo, esto también es una preparación para enfrentar el contraataque de la bestia e incluso matarla más tarde. 8. La impotencia de Alaya. Tamamo Mae no tenía idea de por qué la estaban persiguiendo. Ella recordó que al principio, debido a que el juego que había planeado falló, estaba planeando causar algunos problemas a la otra parte, cuando de repente una mujer llamada Kiara Sesin se le acercó y le habló muchas cosas. Estaba a punto de hablar con Kama, la otra parte lo atacó tan pronto como lo vio. Luego finalmente escapó aquí. Tamamo Mae no tenía idea de por qué Kama la estaba persiguiendo, e incluso envió a su clon para perseguirla hasta la federación. Por lo tanto, no se pudo obtener aquí ninguna información sobre Kama. Pero Carl estaba interesado en otro nombre. Eso es, Kiso Kiara. No era la primera vez que oía ese nombre. Incluso había visto a esa mujer antes.
Y la última vez vino a recordarse a sí misma que Kama no es tan simple. Entonces realmente mató a uno de sus clones. En esta situación, el oponente siempre aparece cuando aparece Kama. Para ser honesto, es un poco problemático. Si no hay ninguna pista sobre Tamamonomae, entonces este tipo llamado Kiara Assassin es muy probablemente la razón por la que Tamamonomae está siendo perseguido. Después de todo, si ese no fuera el caso, entonces incluso si dijeras que la bestia destruiría sin razón, Carl no pensó que perseguiría a una persona y destruiría sin razón, excepto Merlin. Si fuera Merlin, entonces tal vez tendría sentido. Sería razonable que la otra parte lo persiguiera hasta la luna y lo matara, pero si no era Merlin, entonces había un 80% de posibilidades de que este incidente estuviera relacionado con ese tipo llamado Assassin Kiara. Si ese es el caso, entonces deja que Gaia busque a esta Assassin Kiara después de que regresemos. Mira quién es la otra parte. No existe tal persona en la Tierra. Después de que Carl regresó, le pidió a Gaia que comenzara a buscar, pero en realidad Gaia no encontró a esta persona. No existe ningún individuo llamado Kiara Assassin en la Tierra. O aún no existe. En este caso, Gaia tampoco pudo encontrarlo, como si la otra parte fuera algo inventado por Carl y los demás en su propia imaginación. Está bien si no hay uno, entonces la existencia de este tipo sería muy extraña. Pensando que no había ningún progreso allí, Carl suspiró. Originalmente, había planeado entregar la tarea al portavoz de segunda generación después de estabilizar la federación, y luego ir al mundo paralelo para rescatar a la gente. Pero nunca imaginó que en menos de una semana de haber asumido el cargo de orador, surgiría un problema tan grande. Es una bestia de nuevo, y también es una existencia extraña llamada Assassin Kiara. ¿No puede este mundo ficticio ser un poco más pacífico? Con este pensamiento en mente, Carl caminó hasta el borde de su oficina en la corte real y miró la ciudad santa a través de la ventana. Bajo la luz del sol, el ceño fruncido de Carl se relajó lentamente. Para ellos, este mundo debería ser muy pacífico, eso es suficiente. En cuanto a estos asuntos problemáticos, debemos encontrar una solución. Carl inmediatamente comenzó a contactar a todos los funcionarios federales de alto nivel para compartir la situación actual. Al mismo tiempo, él y Gaia estudiaban la situación allí. Carl, tengo otra mala noticia para ti. Carl pudiera entender el asunto con Kiara Assassin. Gaia le dio la segunda mala noticia. Todos los clones de Kama desaparecieron, y ella también desapareció de la observación. Carl sintió una pantalla negra frente a sus ojos, pero se obligó a calmarse. Después de un momento de silencio, asintió levemente. Veo. Sobre la invasión de las bestias y Kiara Assassin a los principales líderes de la Federación. César y Nerón de Roma, que aún no han regresado al trono de los héroes, lo saben. Scatach y Morgan, de las 10.000 naciones, lo saben. Y Altria de Gran Bretaña también lo sabe. Roma sigue buscando y, tras una investigación, la Internacional convoca ahora una reunión para tratar estos dos asuntos. Después de que Artoria envió a los caballeros de la mesa redonda para prestar atención a la situación en Gran Bretaña, Alaya la encontró. Si quieres tratar con una estrella errante, pregúntale a Gaia y él te ayudará. Entonces, cuando trates con bestias, Alaya será uno de tus ayudantes en la mayoría de los casos. Entonces Alaya fue a buscar a Artoria nuevamente, aunque la última vez Altria le dio una de las protecciones que le dio a Carl, no conservó una todavía. Y es el más importante. Así que Alaya todavía planea invertir recursos en Artoria no hay nada que pueda hacer al respecto. La verdad es que no puede encontrar a nadie más adecuado que Altria en esta era. La propia Altria está en el centro del conflicto y también es la protectora de la humanidad. En cuanto a la personalidad, tome su tiempo. No hay manera, esta vez Gaia tiene una buena plántula como Carl, por lo que debería ser fuerte. Cada vez que Alaya pensaba en este asunto, se sentía aún más impotente. Ya sabes, Carl estaba del lado de Alaya al principio. Carl en ese momento era mediocre, solo quería relajarse y básicamente solo ponía la mitad de su esfuerzo en todo. Y como resultado, cuando llegaste al otro lado, de repente se volvió así. Alaya sospechó que Carl estaba actuando así en ese momento. La bestia llamada Kama ahora ha desaparecido y no la he encontrado. Pero todavía sé algo sobre esa Assassin Kiara, su existencia es de hecho especial, y supongo que Gaia no puede encontrarla ahora mismo. Pero he confirmado su existencia. Alaya finalmente pensó en ayudar a Altria. Incluso si esta vez supiera que Artoria contactó a Carl inmediatamente después de obtener la información, seguiría siendo lo mismo. Porque Alaya ya no creía que Artoria sería capaz de luchar contra Carl. Pero los sentimientos son mutuos. Aunque parece que Artoria le dio los recursos y la inteligencia que le dio a Carl, si esto continúa, tarde o temprano Carl le dará los recursos de Gaia a su lado, e incluso quedará encerrado en el campamento de Artoria. Para ese momento, Morgan, Scatach, etc. estarán incluidos, ¿no estarán todos de nuestro lado? Así que Alaya ya lo ha descubierto. Por ahora darle la información a Artoria es una cosa, y por otro lado debemos prestar especial atención a esta área en el futuro para evitar que vuelvan a ocurrir accidentes. Palabras finales porque el tipo con el que vamos a lidiar esta vez es más peligroso. Antes de que la bestia realmente aparezca, bueno, enviemos al guardián. De todos modos, el arquero rojo ha experimentado la muerte muchas veces. No hay nada de malo en dejarlo explorar el camino esta vez. 9. Assassin Kiara. Altria llegó a la ciudad santa. Carl, tengo noticias sobre Assassin Kiara. Al escuchar lo que dijo Altria, Carl se puso de pie inmediatamente.
Ha estado lidiando con problemas en esta área durante la mayor parte de este tiempo, pero no ha habido ningún progreso en la investigación y la investigación sobre las dos existencias de Kiara Assassin y Kama, que también son dos cosas que lo han estado molestando recientemente. Cuéntamelo. Carl caminó hacia el sofá de la oficina y se sentó frente a Altria, y el aura de Gaia apareció detrás de él, como si también quisiera saber qué era Kiara Assassin que había estado buscando durante tanto tiempo. Entonces Altria habló. Alaya me dio la información. Decía que la existencia de Kiara Assassin es especial. La razón por la que no podemos encontrarla no es por nada más, sino porque no existe en este momento. Actualmente Carl frunció el ceño y luego asintió a Altria, indicándole que podía continuar. La existencia llamada Assassin Kiara es ahora solo un concepto. Este concepto, que existe en cierta longitud de onda, te ha contactado, pero en realidad aún no ha nacido. Su concepto también se está preparando para su propio nacimiento. Por eso no pude encontrarla. Porque estoy buscando algo que no existe. Carl ya entendía la existencia de Kiara Assassin. Para dar un ejemplo sencillo, es como la esposa bidimensional que mencionaron sus compañeros de clase en su vida anterior, incluso si movilizaras a toda la policía del mundo para buscarla, nunca podrías encontrar a tu esposa bidimensional en este mundo. La conoces, pero no existe en este mundo, es solo un concepto, así que nunca la encontrarás. Assassin Kiara tiene un sentimiento similar. Entonces Gaia no puede encontrarlo. Pero, hay un punto clave en las palabras de Altria. Si ese es el caso, entonces este asunto es muy incómodo. Carl no pudo evitar suspirar, mientras que Altria estaba un poco desconcertada. ¿Es importante encontrar a la Assassin Kiara? ¿Podría ser ella la clave para derrotar a Kama? Al oír a Altria preguntar eso, Carl negó con la cabeza. No, no se trata de si es importante o no, pero tienes que saber, Altria, que la inhibición puede ignorar el tiempo. Carl le explicó a Altria. Puede encontrarlo en el futuro. Incluso tú y yo tenemos un futuro. Cuando la fuerza inhibidora entró en contacto con nosotros, vio nuestro pasado y nuestro futuro. Pero como dije antes, hay seres especiales que no tienen pasado ni futuro, solo tienen presente. Así que, si estos seres han afectado la historia, su pasado y futuro podrían no ser necesariamente lo que la fuerza inhibidora ve. Pero precisamente porque la fuerza inhibidora no puede verlos en la línea de tiempo, solo puede verlos en la época en que aparecieron. Por lo tanto, en teoría, la fuerza inhibidora puede ver todas las líneas de tiempo normales y encontrar rastros de ellos. Cuando dijo esto, la expresión de Carl se volvió seria. Pero si Alaya no hubiera sabido que Assassin Kiara tenía una forma especial de existencia, Gaia no habría podido encontrar ningún rastro de ella. Después de escuchar lo que dijo Carl, Altria reaccionó. Ella ya entiende. ¿Quieres decir que Assassin Kiara es una existencia especial? Carl asintió. Y esa existencia especial es la bestia, en otras palabras, la bestia a la que nos enfrentaremos esta vez podría no ser solo Kama. Si el concepto de Kiara Assassin puede transmitirnos el mensaje hasta cierto punto, entonces el nacimiento de Kiara Assassin, o el nacimiento de la segunda bestia que será bienvenida en esta era, no está lejos, es decir, esta vez lo más probable es que nos enfrentemos a dos bestias. Primero fue Kama, luego fue Assassin Kiara, en el punto más profundo del océano. En un lugar donde la luz no puede llegar, actualmente está funcionando una máquina rota envuelta en una carcasa de cristal. No es un producto de esta época. Fue arrastrado a esta posición por alguna existencia de otra era, o incluso de otro mundo, desde el momento de su final. Así que no fue destruido. Pero como no existe internet en este mundo, está tan dañado que no puede hacer nada en el fondo del mar y no tiene forma de comunicarse con la civilización de este mundo. Solo puede esperar aquí en silencio a que pase el tiempo. Pero solo pudo quedarse en esa posición, porque el ser que lo envió aquí envió a otro tipo no mucho después. Esto es solo un concepto. Solo puede vivir en la red de área local establecida por él. Su nombre es Assassin Kiara. No puede contactar con el mundo exterior en esta era sin internet, pero Kiara Assassin puede hacerlo. Y recientemente sintió como si ondas de energía convergieran hacia él desde todas las direcciones, convergiendo en el ser llamado Kiara Assassin. Con la reunión de estas energías, la figura de Kiara Assassin se hizo cada vez más grande dentro de la red de área local que había establecido. Y eso no es todo. No solo es enorme, sino que además está perfeccionando constantemente sus conceptos. Probablemente no pasará mucho tiempo antes de que el individuo llamado Kiara Assassin lo destruya por completo, abra los límites de esta red de área local y descienda a este mundo. No detuvo la mente de la otra persona. No hay capacidad para detener al oponente. Es solo que tengo curiosidad por saber qué va a hacer este ser llamado Kiara Assassin. Desgraciadamente, sabía muy bien que no podía verlo. Pero en ese momento, pudo sentir claramente que la existencia que lo había atraído hasta aquí había llegado. La voluntad del oponente cayó sobre uno mismo. ¿Cómo lo hizo sentir la otra parte? Tampoco recuerda cómo suena la voz de la otra persona. Pero en el momento en que lo siente, sabe que la otra persona es la otra persona, nada más. ¿Ya has estado esperando morir en silencio? Sí. Jeje, aún no es hora de que mueras. Aún tienes que lidiar con lo siguiente. Conéctate con la posición de la luna. Todo lo que debía estar preparado para ti ya está preparado. No me decepciones. Tengo muchas ganas de jugar este juego. La voz de la gran voluntad termina aquí. Una vez más, no podía recordar el sentimiento ni la voz de la otra persona, pero sí recordaba la tarea que la otra persona le había encomendado. La luna, ya que la gran voluntad aún me necesita, entonces déjame regresar a la luna. 10. Kama, que está sola en una habitación vacía. 15 días. Kama esperó en la habitación de Carl durante 15 días.
3 días y 3 días, 3 días y 3 días más. Cada vez sentía que Carl definitivamente regresaría, y cada vez sentía que Carl podría no regresar simplemente porque estaba ocupado con el trabajo, pero, de hecho, Carl no había regresado a su habitación ni siquiera para echar un vistazo en estos 15 días. ¿Por qué estás tan ocupado en el trabajo? Pero Kama no tenía intención de buscar a Carl. 15 días puede ser un tiempo largo para que los humanos esperen, pero para ella, 15 días, bueno, 15 días también es bastante tiempo. Después de todo, aunque tenía una larga vida útil, no tenía la habilidad especial de percepción del tiempo que poseían las especies inmortales de las novelas que podían ver varios años en un abrir y cerrar de ojos. Incluso tenía curiosidad por saber si podían confiar en el parpadeo de alta velocidad para saltar a través del tiempo. Bueno, si fuera ella, sería capaz de parpadear un montón de veces en un segundo. Sin embargo, aunque ha esperado mucho tiempo, Kama todavía está esperando. En cuanto a la razón, esta cama es tan suave, este sofá es muy cómodo, esta novela es realmente buena, este bocadillo es realmente delicioso, esta bebida es realmente deliciosa. Carl es una persona a la que le gusta relajarse. Naturalmente, su habitación también estaba llena de cosas desordenadas. Todo tipo de novelas y cómics que obtuvo del sistema con el lenguaje federal que unificó en esta era para que la gente no lo encontrara extraño. Novelas y cómics están a la mano, así como una gran cantidad de bocadillos conservados mediante técnicas especiales y bebidas almacenadas en un refrigerador mágico. Este es definitivamente un lugar donde puede quedarse en casa durante varios años sin ningún problema. Por eso Kama estaba esperando aquí. Si se sintiera aburrida aquí, ya habría salido hace tiempo a buscar a Carl. Pero ahora, sintió que podía esperar un poco más. Que estaba paseando por el pub, tomó un sorbo de vino y dejó escapar un largo suspiro. Aunque sintió una gran presión por tener que enfrentarse a dos bestias al mismo tiempo después de descubrir que Kiara Sessin también era una bestia, pero debido a que conocía las noticias sobre Kiara Sessin, la sensación de estar en la oscuridad desapareció y Carl se sintió mucho más cómodo ahora que antes. Y aunque Gaia no puede ver lo que hizo Kama en el pasado, la información de que Carl envió gente a investigar ha regresado. Así que ahora casi ha resuelto el orden de todo el asunto. La razón por la que Kama te persigue es por Kiara Sessin. Al menos de eso estoy seguro. Carl bebió el vino que tenía en la mano y luego Shuten rápidamente le sirvió otra copa. Después, Carl habló con ella sobre este tema mientras comían el tofu frito de Tamamo Mae. Lo había adivinado hace mucho tiempo, pero realmente vale la pena mirar atrás y ver cómo me engañaron los demás. Después de escuchar lo que dijo Tamamo Mae, Carl le contó toda la historia de principio a fin. En primer lugar, hemos confirmado que Seiso Inkiara es una bestia. Alto. Alto, por favor. Pronto como Carl abrió la boca, Tamamo Mae gritó. Parece que antes decían que Kama era una bestia, y ahora dicen que Seiso Inkiara era una bestia. Quizás yo, Tamamo, he estado trabajando horas extras y estoy un poco confundido, pero podría ser que dos bestias vengan al mismo tiempo. Al escuchar a Tamamo Mae preguntar esto, Carl suspiró. Aunque realmente quisiera decir que no, pero tienes razón, son dos bestias que se unen, y la relación entre estas dos bestias es probablemente inusual. Dicho esto, Carl comenzó a explicar. Ya confirmamos que Seiso Inkiara es una bestia, y el equipo de investigación que envié ha regresado y me ha traído esta noticia. Kama apareció por primera vez hace unos 3 meses y rara vez mata. En la mayoría de los casos, usa el amor para manipular y corromper a los demás, tal como dijiste, y lo disfruta. Precisamente porque no suele matar gente, encontramos deliberadamente a todos los hombres que probablemente fueron asesinados por ella. Probablemente hay más de 10 personas en total. Algunas no parecen haber sido asesinadas por ella, pero otras dan una sensación extraña. Es decir, esos muertos no tienen voluntad. Aunque su apariencia no es mala, al observarlos desde una perspectiva especial, se observa que estos cadáveres parecen haber sido devorados por completo. No queda en mí ni una sola obsesión, ni restos de recuerdos, ni nada por el estilo. Al decir esto, Carl entrecerró lentamente los ojos. Al principio pensamos que se debía a la habilidad de Kama, pero cuando nuestro equipo de investigación viajó al lejano oriente, nos topamos con la escena donde murió el líder que mencionaste. Se dice que, al morir, estaba lleno de amor. Incluso si un tipo como este muere décadas después, el amor no se desvanecerá. Después de saber esto, utilicé un método de observación especial, Gaia, para verificar a la otra parte, y luego vi a Sessin Kiara aparecer alrededor del cadáver, absorbiendo directamente el amor que se desbordaba de la otra parte y luego yéndose. Después de eso, cuando volví a mirar el cuerpo, era igual que los cuerpos de las personas fallecidas anteriormente, había sido succionado hasta secarlo. Carl había dicho esto, Tamamo Mae finalmente entendió. ¿Estás diciendo que Kiara Seisoin indujo a Kama a matar gente porque las personas que Kama mataba tendrían mucho amor en ellas, y Kiara Seisoin quería absorber este amor y usarlo para algo más adelante? Carl asintió. Para ser más precisos, es muy probable que la relación entre Kama y Kiara Sessin no sea buena, e incluso deban ser hostiles. Kiara Sessin no se encuentra en un buen estado en este momento y no puede enfrentarse a Kama directamente, por lo que está usando este método para ganar fuerza y completar su advenimiento. Aunque no sé por qué Kama está cooperando con la otra parte, si no sucede nada inesperado, este es el propósito de Sessin Kiara y la razón por la que Kama te está persiguiendo. De la Ciudad Santa. Si Carl supiera lo que está pasando aquí, probablemente se teletransportaría a su oficina inmediatamente, porque Skatach y Morgan están aquí ahora mismo. El motivo de su visita fue los problemas relacionados con Kama y Kiara Sessin, y vino específicamente para ayudar a Carl. Skatach, ¿crees que Carl se sorprenderá al vernos venir?
Skatach se burló mientras escuchaba la pregunta de Morgan. Probablemente sea por el shock, es difícil decirlo. Morgan, ve primero a la corte real, yo iré a algún otro lugar y nos encontraremos en la habitación de Carl más tarde. Al oír a Skatach decir esto, Morgan asintió. Luego Skatach fue directamente a la caverna de Shuten, mientras Morgan caminó hacia la corte real, con la intención de ir a la habitación de Carl para encontrarlo primero. 11. ¿Cómo fue que esto llegó robado a la corte real? Aunque Skatach solo ha estado en la ciudad santa menos de 5 veces desde el establecimiento de la federación, ahora sabe exactamente dónde debes ir para encontrar a Carl en diferentes periodos de tiempo. De la mañana a la tarde. Durante este periodo de tiempo, hay un 80% de posibilidades de que encuentres a Carl si vas a la oficina. Si no lo encuentras, solo espera un rato y regresará. Si eso no funciona, simplemente mire los documentos sobre la mesa y probablemente sabrá lo que está haciendo Carl al ver el contenido. Noche. Carl está ahora en la taberna de Hyutun. Luego recorre repetidamente estos lugares en cuanto a ir a su habitación a buscarlo. Eso es algo que solo la gente honesta puede hacer. El 80% del tiempo, no, el 99% del tiempo, Carl no regresa a su habitación. Por la noche bebo en el pub y durante el día voy a la oficina. Confiando en el hecho de que no necesita dormir y puede deshacerse de los efectos del alcohol, este tipo básicamente vive así. Ya es de noche ahora, entonces, después de que Skatach le pidiera a Morgan que esperara en la habitación de Carl, ella abrió la puerta de la taberna de Shuten. Maestro, ha pasado la noche en la taberna últimamente. ¿No teme que Lord Skatach se entere? Skatach entró por la puerta, escuchó a Shuten decir esto. Entonces, antes de que Carl pudiera responder, Tamamo no Mae parpadeó con curiosidad. ¿Quién es Skatach? ¿Por qué teme Carl que ella lo sepa cuando venga a la taberna a beber? Lady Skatach es probablemente como la esposa del amo. Al oír a Shuten decir esto, antes de que Carl pudiera decir algo, Tamamo no Mae, que era sensible a la palabra esposa, bebió un poco de vino y simplemente golpeó sus manos sobre la mesa. Entonces ignoró la mirada que Carl le dirigió y habló directamente. Si solo se trata de beber y no de hacer trampa, ¿no es natural para mí apoyarlo como una buena esposa? Mantén un perfil bajo, mantén un perfil bajo. Carl no estaba de humor para explicarle a Tamamo no Mae la complicada relación entre él y Skatach, porque esta vez estaba sentado contra la pared y vio a Skatach. Pero Tamamo no Mae y Shuten estaban sentados frente a él y no vieron a Skatach. Entonces Carl quería que Tamamo no Mae dejara de hablar, pero Tamamo no Mae no prestó atención a la indirecta de Carl en ese momento. Después de beber un poco de vino, parecía no poder dejar de hablar de esas cosas. Si la familia tiene problemas económicos, es natural intentar ahorrar dinero y disuadirlos de hacerlo. Pero Carl, obviamente, no tiene problemas económicos. En este caso, Carl no va a casa todos los días, sino que viene a beber. Así que ambas partes deberían reflexionar sobre sus propios problemas. Cuando dijo esto, la cara de Tamamo no Mae se puso roja. Era evidente que había bebido demasiado. Jeje, comparado con ese tipo de mujer, es mejor elegir a Tamamo. Estallido. Un rayo de luz voló directamente sobre nosotros. Colocado en la puerta de la tienda directamente, golpeando a Tamamo no Mae en la cabeza, tirándola cuando se levantó y golpeando la pared no muy lejos detrás de Carl. ¿Quién fue atacado? Se puso un poco sobrio y reaccionó rápidamente. Ella se dio la vuelta, tomó el mango del trapeador y estaba a punto de decir algo, cuando una lanza de hierro voló frente a ella y se clavó directamente en el mango del trapeador que sostenía frente a su cuello. El mango del trapeador está grabado con runas. Si no hubiera existido esta runa para reforzar el mango de madera del trapeador, había un 80% de posibilidades de que la bala hubiera atravesado la garganta de Tamamo no Mae, así que cuando Tamamo no Mae vio la punta del arma a solo unos centímetros de su garganta, instantáneamente se puso sobrio en un 90%. Entonces el zorro empezó a ladrar. Alto. Alto, por favor. No es que no pueda vencer a Skatach. Incluso si ella, que tiene 4 colas, realmente pelea con Skatach, es difícil decir quién ganará o perderá. Pero cuando Tamamo no Mae se volvió sobria, vio la impotencia en la expresión de Carl cuando miró a Skatach, y ahora recordó lo que acababa de decir. A juzgar por esto es definitivamente Skatach. Como la oyeron decir tonterías a espaldas de alguien, Tamamo no Mae dejó caer sus orejas de zorro, dejó que su cola colgara y encogió su cuello. Ella no tenía intención de contraatacar ni de pelear con Skatach. Skatach no hizo nada más. Incluso asintió con la cabeza hacia Tamamo no Mae y le dio una sonrisa amable mientras se acercaba. Hola. Hola. Tamamo no Mae sacó la lanza de hierro casualmente, reparó el trapeador con magia y puso las dos cosas en la esquina de la pared. Luego caminó alrededor de Skatach y lentamente se movió hacia el lado de Shuten para ver el espectáculo con ella. En ese momento, los ojos de Skatach se volvieron hacia Carl. Ella no dijo nada, pero Carl lo explicó inconscientemente. Estamos aquí para cenar hoy. ¿No vino Altria hace unos días? Si no me crees, contacta con Altria y dile que cene. Seguro que viene. Puedes probarlo. Al escuchar lo que dijo Carl, Skatach puso los ojos en blanco. Con Altria sobre cenar, entonces no le digas que ya está en la ciudad santa. Si Carl lo cocinó él mismo, entonces, incluso si ella está en Gran Bretaña, probablemente podría usar la matriz de teletransportación para teletransportarse aquí directamente. Sin embargo, al ver a Carl así, Skatach no tenía nada que decir sobre sus pensamientos. Después de todo, han terminado su trabajo. La Federación no ha tenido grandes problemas hasta ahora, lo que demuestra indirectamente que, aunque Carl bebe en el pub todas las noches, no ha descuidado sus deberes oficiales.
Cada vez que dice que es principalmente Carl el que está holgazaneando, cada vez que holgazanea es extremadamente extremo. Bien tomar una copa después del trabajo, pero no puedes beberla todo el tiempo. Pero olvidémoslo por hoy. Morgan también está aquí, esperándote en tu habitación. Vamos, tómate un día libre, deja de beber y vuelve conmigo. A Carl no le importaron las palabras sarcásticas de Skatach. Se puso sobrio, se arregló la ropa, dejó dinero para Shuten y Tamamo, se despidió de ellos y siguió a Skatach hasta la corte real. Los dos conversaron sobre eventos recientes en el camino, y Carl también habló con Skatach sobre eventos recientes relacionados con Kama y Kiara Sesin. Este asunto acababa de decirse, y parecía que no había pasado mucho tiempo antes de que los dos ya hubieran entrado en la corte real y llegado a la habitación de Carl en el piso superior. Carl y Skatach abrieron la puerta y vieron a Morgan, quien parecía infeliz, se hizo a un lado y le habló a Carl con una sonrisa forzada. «Carl, ¿no nos lo presentarás?» «Introducir». Carl miró dentro de la habitación mientras Morgan se giraba hacia un lado y vio a una chica con cabello morado tumbada en su sofá leyendo sus cómics. Él lo vio y Skatach también lo vio. Sin embargo, cuando Skatach se acercó a Morgan y miró a Carl con atención junto con Morgan, descubrieron que Carl no se sentía culpable en absoluto, sino que gritaba con confianza. «¿Qué hay que presentar aquí? ¿De dónde salió este ladrón? ¿Cómo logró robar en la corte real? ¿Para qué están los guardias?» 12. El trato en la mazmorra es realmente demasiado bueno. De hecho, Kama siempre había sabido que alguien venía, e incluso saludó a Morgan cuando llegó. En cuanto a la forma en que Morgan la miró y lo que dijo después de que Carl llegó, a Kama no le importaron esas cosas. Porque de todas formas no tenía importancia para ella. Ahora ya dominaba el amor infinito, así que después de ver a Carl, cerró el cómic en su mano y se levantó lentamente. «No soy un ladrón». Con las manos a la espalda, Kama caminó hacia Carl con pasos ligeros, de izquierda a derecha, como un ágil conejo. Durante este proceso, se activó la habilidad de Kama. Con Carl, vio que Carl era en realidad un caparazón. Aunque ella misma no entendía lo que era el amor, de hecho, siempre que inyectara el amor infinito que podía controlar en un objetivo, la otra persona rápidamente se volvería extremadamente corrupta, y aunque alguien como Carl no se volvería corrupto, siempre que ella inyectara su amor en él y lo llenara, entonces este tipo sería etiquetado con su propia etiqueta. Pero Skatach y Morgan, estas dos mujeres a las que Kama nunca les había prestado atención desde el principio. Porque pase lo que pase, ella no sentía que esos dos tipos estuvieran en el mismo campo de batalla que ella. Entonces, en ese momento, Kama se acercó lentamente frente a Carl y, después de activar con éxito su habilidad, extendió su mano hacia la cara de Carl. Entonces a partir de hoy, eres yo, de Kama, y parecía que quería hacer algo, pero Carl la agarró de la muñeca y la arrojó sobre una silla que había sacado de algún lugar. Kama todavía estaba un poco aturdida, la espada de la victoria de Carl ya había llegado a su frente. Pensé que tenías habilidades especiales, pero no parabas de saltar de un lado a otro, y al final seguías planeando atacarme a corta distancia, has leído demasiados cómics y creías que no podía verte si seguías saltando. Carl dijo esto mientras miraba fríamente a Kama, quien estaba apuntando con la espada de la victoria. Entonces, ¿no te vas a presentar ahora? Después de escuchar lo que dijo Carl, Skatach y Morgan reaccionaron y se colocaron a la izquierda y derecha de Carl, cada uno de ellos en guardia hasta cierto punto. Conocían a Carl. Si realmente tuvieran relación de parentesco, incluso si solo fueran amigos comunes, Carl no tendría esta actitud. Pero dado que Carl tiene esa actitud, significa que la otra parte es realmente un extraño que entró. Skatach y Morgan entendieron la situación, pero Kama todavía estaba un poco confundido. ¿Qué está pasando? Mi habilidad, ¿es ineficaz en él? Nombre. Sakura. Edad. Me olvidé. Género. Bueno, no estoy seguro, pero por ahora solo completa con mujer. Después de hacer un registro simple de la información, Carl miró a la chica llamada Yin frente a él y vio que parecía no tener presión en absoluto, como si todo ahora fuera un asunto trivial para ella. Y en realidad es un asunto sin importancia. Si Kama quería escapar de allí, sentía que ni siquiera Carl podría detenerla. Kamaye no creía que Carl realmente pudiera vencerlo en una pelea frontal. Aunque comparado con las hormigas comunes, Carl ya está al nivel de un monstruo. Pero comparado con ella, pensó que podría hacer llorar a un tipo normalmente frío como Carl, en serio. Pero ella no tenía intención de actuar en ese momento. Porque ella no ha renunciado a Carl, y está aún más interesada en él. Después de todo, esta era la primera vez que su habilidad perdía su efecto. A continuación, Kama planeó intentar usar sus propias flechas. Sintió que la activación normal de su habilidad no tendría efecto, pero si usaba flechas, tal vez sería útil. Después de todo, esta es una flecha que incluso los grandes dioses se verán afectados por ella. No importa lo único que sea Carl, es imposible que pueda ignorar incluso las flechas, ¿verdad? Con este pensamiento en mente, Kama respondió las preguntas de Carl de manera inconexa. Estaba pensando en cómo golpear a Carl con una flecha y no notó la expresión cada vez más extraña de Carl. En cuanto a la razón, eche un vistazo a este documento. Yin, edad desconocida, género, presuntamente femenino, identidad, temporalmente humana, propósito. Ninguno por ahora, aunque parezca que la otra parte habla muy en serio y no tiene intención de mentir. Pero esta información no funcionará de ninguna manera, ¿verdad? Un vistazo rápido a la información, Carl suspiró impotente. ¿Puedes hablar en serio? Lo digo en serio. Carl estaba indefenso, y Kama también. Kama realmente sintió que no había nada especial que se le pudiera mentir, así que aparte de cambiar su nombre, no cambió nada más.
En tales circunstancias, entonces no hay nada que pueda hacer. En cuanto a Carl, al principio, lo único que quería saber era por qué la otra parte se había colado allí y cuál era el propósito de venir a su oficina. Si el problema no fuera grave ni siquiera pensaría en quedarse con la otra persona. Después de todo, revisó su casa y no encontró que faltaba nada, solo que ella comió algunos bocadillos. Para Carl, el impacto de este problema fue muy pequeño. Pero hoy en día no puedo hacer nada. Como la información no se puede archivar, solo puedo dejarte en el calabozo por ahora. Carl dijo esto y luego miró al guardia. Luego, Camoya fue escoltado por 2 guardias desde el palacio de Carl hasta la mazmorra de la ciudad santa. Kama realmente está muy interesado en Carl. Pero esto no significa que pueda aceptar el ambiente de la mazmorra. Pero ella no hizo nada frente a Carl, sino que planeó escapar directamente después de llegar a la mazmorra. Pero este sofá, esta alfombra, la radio, los cómics, las novelas y hasta los snacks. Después de ver el diseño de la mazmorra, toda la persistencia en la mente de Kama cuando fue escoltado por primera vez desapareció sin dejar rastro. No es simplemente vivir en una mazmorra. Viva, todos podemos vivir. Después de ingresar a la mazmorra, Kamayaka se acostó directamente en el suave sofá, tomó un cómic al azar y luego manipuló bocadillos para que llegaran a su lado. ¿Hay algo más placentero que esto? Kama entrecerró los ojos con disfrute. Sin embargo, no ha dejado de lado los problemas entre ella y Kiara Sessin, y entre ella y Carl. No hay necesidad de apresurar las cosas entre Carl y yo. En cuanto a Siso y Kiara, parece que la otra parte aún no ha condensado un cuerpo. Que estaba tumbado en el sofá hojeando un cómic, se rió lentamente. Si ese es el caso, entonces esperemos hasta que forme un cuerpo antes de pelear directamente con ella, y antes de eso, me quedaré aquí por un tiempo con renuencia. 13. Seso Kiara expresó que se sentía muy incómoda. Kiara Sessin sintió que las cosas habían ido más allá de sus expectativas originales. La razón principal, es porque Kama estuvo encerrado en el calabozo de la ciudad santa y se negó a salir. Después de todo, el poder que necesitaba para condensar su cuerpo fue transferido desde Kama a través de un medium. Ahora que Kama se ha detenido, si Kiara Sessin quiere volver a condensar energía, su velocidad sin duda será mucho más lenta, sin mencionar que también tiene que condensar su cuerpo. Entonces, en esta situación, Kiara Sessin decidió hacer algo. A juzgar por el patrón de comportamiento de Kama, si toco a un tipo a corta distancia, saldrá de esa mazmorra y continuará brindándome fuerza, ¿verdad? Kiara Sessin pensó eso, y luego, durante este periodo de tiempo, muchas personas dentro del rango de percepción de Kama fueron etiquetadas con ella. Pero Kama no se movió. Sin mencionar que salió de la mazmorra, ni siquiera se levantó del sofá, simplemente se quedó en la mazmorra leyendo cómics, se veía muy feliz. Aunque este lugar está efectivamente dentro del rango de percepción de Kama, tal vez ella no lo sintió, Kiara Sessin se consoló de esta manera, y luego, en el piso superior de la mazmorra donde Kama estaba preso, Kiara Sessin agregó otra ola de etiquetas. Al principio pensó que esto sería infalible, pero en realidad, Kama permaneció impasible. En ese caso, esta vez, Kiara Sessin eligió directamente al miembro del equipo de patrulla que custodiaba la mazmorra donde estaba Kama. Seso Kiara observó a los miembros de la patrulla pasar frente a la puerta de la celda de Kama, y luego vio a Kama fruncir el ceño. Hay esperanza. Justo cuando Kiara Sessin pensó que había esperanza, descubrió que Kama se giró hacia la pared y fingió ignorarla. Luego, de vez en cuando, se oía el sonido de su risa desde su celda después de leer algunos cómics divertidos. Algo anda mal contigo. Si no fuera por el hecho de que Kama y ella misma eran del mismo cuerpo animal, nunca habría cometido un error. Kiara Sessin habría sospechado que Kama había sido cambiado. Esto es completamente diferente al Gama de hace unos días. Solo desapareció durante una docena de días. ¿Qué pasó durante esos días? Sessin Kiara tenía curiosidad. Además, ella no era del tipo que mostraba suficiente paciencia para las cosas que le generaban curiosidad, así que después de que empezó a preguntarse, su sombra apareció detrás de Kama. Kama, parece que has cambiado mucho últimamente. La gente cambia todo el tiempo. Kama ya sabía que Kiara Sessin estaba cerca. Desde el momento en que una persona etiquetada como Kiara Sessin apareció dentro de su rango de percepción, Kama supo que Kiara Sessin debía estar cerca. Especialmente después de eso, las personas que fueron etiquetadas se acercaban cada vez más a mí. Pero a Kama no le importó. Si tienes tiempo, ¿por qué no te tumbas en el sofá y lees algún cómic o novela? En cuanto al conflicto entre ella y Kiara Sessin, entonces esperemos hasta que su cuerpo, Kiara Sessin, se recupere. Pero antes de eso no me molestes últimamente. Mejor dedica tu tiempo a pensar en cómo condensar tu cuerpo. Cuando lo condenses, podremos hablar de esas cosas desordenadas. Cuando Kiara Sessin vio a Kama así, se quedó atónito por un momento, luego cerró lentamente los ojos y su figura desapareció gradualmente de la mazmorra. Es una lástima, Kama. Después de que Kiara Sessin se fue, la sonrisa en el rostro de Kama se amplió un poco. TSK, este cómic es realmente interesante. No podemos hacer nada al respecto. Kiara y Kama se esconden y no podemos encontrarlas. Aunque queremos tomar la iniciativa para atacar, no podemos hacer nada si no encontramos su ubicación. Así que ahora solo nos queda dedicar algunos esfuerzos a la defensa. Carl dijo esto, los demás congresistas federales no pusieron objeciones. Después de todo, era realmente imposible encontrar a Kiara Sessin y Kama después de que se escondieron. En este caso, parece que no queda otro camino que reforzar la defensa. La bestia está a punto de venir, por lo que hay que hacer algo antes de que llegue.
Está bien, ya que todos han acordado construir defensas, tengo algo que decir. Ya les he contado una vez sobre los patrones de acción de Kiara Assassin y Kama. Kiara Assassin está reuniendo energía para materializar su propio cuerpo, y Kama, a juzgar por la situación, parece estar ayudándola a reponerla. Aunque la relación entre ambas bestias parece antagónica, es posible que pertenezcan al mismo grupo. Entonces, ante esta situación en la que dos bestias podrían saltar y darte una bofetada en la cara en cualquier momento, creo que todos deberían mejorar su eficiencia al prepararse. Después de todo, realmente tenemos prisa. Después de escuchar lo que dijo Carl, los demás congresistas respondieron al unísono. Sí, lo conseguimos. Los congresistas que estuvieron de acuerdo en ese momento, en realidad solo estaban hablando de manera informal. Porque la productividad de la Federación es realmente muy alta. Así que, por mucho que Carl busque la eficiencia, en realidad es suficiente siempre que sea suficiente. Hasta Carl, quieres desarrollar magia combinada a gran escala en todas las ciudades de la Federación. Además, quieres conectar estas magias combinadas y usarlas para crear algo nuevo. Siendo honesto, esta idea es muy novedosa, y la carga de trabajo requerida es realmente enorme. No me extraña que antes siempre hayas priorizado la eficiencia, por lo que veo. Después de que Skatach entendió lo que Carl quería hacer, entendió por qué Carl buscaba la eficiencia. Sin embargo, aunque el asunto es problemático, por tratarse de un plan federal, los avances son sorprendentemente impresionantes. Hechizo de combinación de red mágica propuesto por Carl, la Federación, que ha estado aceptando cosas nuevas en los últimos años, ha sido muy rápida en aceptarlo. Así que esa es la situación. Sin noticias de Kiara Assassin y Kama, la Federación ha comenzado una nueva era de progreso, comenzó oficialmente a progresar y también está esperando la llegada del enemigo. Pero Carl, la red mágica no es perfecta. Si la hackean, el impacto será mucho mayor que con los métodos tradicionales. Por lo tanto, las principales medidas preventivas para la red mágica. Carl sonrió cuando escuchó el informe de Morgan. Aunque en el futuro puede que no sea un socio a largo plazo. Pero al menos por ahora, nuestros oponentes no deberían ser capaces de derrotarlo en un lugar como este. ¿Estoy en lo cierto, Gaia? 14. Porque ya he sido invencible. Kiara Assassin se ha acostumbrado al método de reunir rápidamente el amor de Kama y reunir rápidamente su cuerpo como si usara una trampa. Aunque últimamente he intentado hacer algo diferente para cambiar las cosas, mi acumulación normal de energía nunca se ha visto interrumpida. Pero como era de esperar, el amor de Kama se gana más rápido. Sería muy cómodo si pudiera hacerla trabajar para mí como un perro hasta que muera. Si no, entonces tengo que encontrar la manera de que trabaje para mí. Si ella pudiera reunir el amor normalmente, a Kiara Assassin le tomaría una cantidad desconocida de tiempo para reunir su cuerpo. Sin embargo, a juzgar por la eficacia de obtener el amor de Kama, Kiara Assassin sintió que su cuerpo estaría reunido en menos de 2 meses como máximo. Por lo tanto, no debe permitir que la otra parte se rinda en este momento. Realmente no pude convencerla en ese momento, pero si pudiera encontrar una manera de guiar a otros para destruir la mazmorra por la fuerza, entonces sin esa mazmorra, Kama saldría obedientemente. Este era originalmente el plan para la Casa de la Matanza. Aunque parezca simple y directo, en realidad, este tipo de plan suele ser útil. Sin embargo, debido a que Kiara Assassin actualmente es equivalente a estar sin cuerpo, es muy difícil guiar a alguien que puede causar problemas bajo las narices de Carl. Así que Kiara Assassin se ha estado preparando durante este periodo de tiempo. Sin embargo, justo cuando Kiara Assassin estaba medio preparada, recibió una pregunta que la sorprendió tanto que incluso sospechó que era una trampa. Eso significa que la Federación ha establecido una red mágica. Para ser honesto, la razón fundamental por la que Kiara Assassin no podía moverse libremente y tenía poca influencia en la realidad antes era porque solo podía vivir en esta dimensión similar a Internet, y la red que la transportaba era en realidad solo una red de área local, por lo que Kiara Assassin se convirtió en lo que era antes. Ahora, si la red mágica de la Federación se establece realmente, mi alcance se extenderá directamente por toda la Federación, y si quiero causar cierta interferencia física en la Ciudad Santa, definitivamente podré hacerlo. Cuando llegue ese momento, no necesitaré buscar a otros, podré liberar Kama yo mismo, y definitivamente será mucho más rápido obtener poder a través de la red mágica. Con este pensamiento en mente, Kiara Assassin pensó durante un buen rato y finalmente decidió ir a echar un vistazo. Fue solo que el establecimiento de la red mágica por parte de la Federación en ese momento fue demasiado fácil para ella. Debe haber algo mal cuando las cosas son anormales, así que antes de ir a la red mágica, Kiara Assassin dejó suficiente información en la red de área local donde estaba con anticipación, y ella misma capturó directamente la ubicación de la red mágica establecida por la Federación el primer día de su establecimiento. Si funciona, ganaremos mucho dinero esta vez. Si no funciona, entonces no hay nada que podamos hacer. Cuando llegue el momento, simplemente regrese a su propia red de área local. De todos modos, la ubicación aquí es difícil de encontrar, y generalmente nadie puede encontrarla o incluso venir aquí. Entonces, primero vayamos a ver la red mágica. El cálculo de Assassin Kiara era en realidad bastante correcto. La red de área local en la que se encontraba estaba alimentada por un dispositivo muy especial que parecía ser resistente al agua y podía utilizarse en las profundidades del mar. En realidad esta área ya no está dentro del rango en el que los humanos normales se sumergirían. Entonces, para Kiara Assassin, el equipo impermeable y la máquina rota que puede establecer una red de área local son en realidad su base secreta. Pero la gente común no puede encontrarlo. Incluso aquellos que tienen la capacidad de sumergirse en las profundidades marinas necesitan capacidades de detección.
Como las profundidades marinas son muy peligrosas, pueden incluso arriesgar sus vidas en el intento, pero algunas personas aún lo encuentran. De pelo blanco y vestido con una cazadora roja, que se zambulló directamente en el agua después de recibir la protección, ahora se sumergió a un lugar muy profundo del lecho marino con vida bajo la protección continua. Entonces sus ojos brillaron con luz, y la base secreta de Kiara Assassin fue encontrada por el guardián de Alaya. Chasquido, el arquero rojo colocó su mano directamente sobre el dispositivo impermeable. A medida que analizaba los patrones, se dio cuenta de que la estructura ya no era estable. El dispositivo impermeable se agrietó directamente y luego se hizo añicos. El equipo mecánico ya averiado quedó expuesto directamente a la presión del agua. Al principio pensó que esto podría funcionar. Pero en realidad, la presión del agua no puede destruir en absoluto esta pequeña pieza de maquinaria. Al final, el arquero rojo sacó el arco y la flecha que le había dado Alaya. Cuando la flecha golpeó violentamente la máquina, esta vez gravemente dañada se rompió directamente y luego desapareció sin dejar rastro debido a la presión de las profundidades del mar. La base secreta de Assassin Kiara ha desaparecido. La ruta de escape de Assassin Kiara desapareció. Había logrado todo esto, emitió una luz dorada. Misión cumplida. Dicho esto, regresó. Esto es realmente una trampa. Assassin Kiara originalmente pensó que podía venir y echar un vistazo, pero de hecho, después de que vino, descubrió que este lugar era como un ataúd especialmente preparado para ella. Ninguna persona común podría aterrizar aquí, e incluso el espacio circundante estaba vacío y no se había construido nada a tiempo. Y ahora, todos los que pueden aterrizar aquí vienen a derrotarla. Ustedes no intentan ocultarlo en absoluto, pero como supieron de mi existencia, no esperaba que me encontraran en este estado. Assassin Kiara, que tenía un plan de respaldo, no entró en pánico en absoluto. Incluso en ese momento, ella todavía estaba tratando de obtener información de la Federación. Conocí tu existencia hace mucho tiempo. Esta vez construí la red mágica para tu comodidad y para ti. Carl estaba de pie al frente de este pequeño equipo, explicándole a Assassin Kiara. Tu forma de existencia es especial. Antes de que condenses por completo tu cuerpo, básicamente no puedes interferir con la realidad, pero nosotros tampoco podemos interferir contigo, que no existes en este mundo. Dicho esto, Carl extendió las manos. Por eso construí el Weave. Siguiendo las palabras de Carl, Gaia se conectó a la red mágica y apareció en la parte superior en forma de una gran bola de luz. Si Kiara Assassin todavía tenía un atisbo de confianza en su capacidad para escapar de la emboscada de Carl antes, pero ahora que Gaia ha salido, la posibilidad de escapar para ella ha terminado. Pero cuando pensó en el hecho de que la otra parte se había tomado tantas molestias para bloquearlo aquí, y que en realidad tenía un plan de respaldo, este tipo de situación lo haría sentir satisfecho y cómodo sin importar cuántas veces lo experimentara, sin importar cuál fuera el final, al menos Assassin Kiara estaba feliz en ese momento. Simplemente ríndete. Carl estaba mirando a Assassin Kiara frente a él en ese ciberespacio enorme y vacío donde aún no se había construido nada. Entonces Kiara Assassin se quedó allí parada, mirando a Carl y a los participantes que lo rodeaban, y finalmente sus ojos se posaron en Gaia. Debo admitir que esta vez fueron muy decisivos. Pero al final, siguen siendo los perdedores. Kiara Assassin tenía una mirada de satisfacción en su rostro. Se sujetó la cara con una mano y miró a Carl y a los otros que estaban frente a ella, sonriendo muy feliz. Porque ya he sido invencible primer lanzamiento. 0200/7, 9, 2, 15. El momento más feliz de Kama es realmente imposible encontrar Kama. Sin embargo, no se encontró a Kiara Gaia de Assassin, sino a Alaya. Esta acción fue básicamente planeada por Alaya. Esto incluía contarle a Carl sobre la naturaleza actual de Kiara Assassin y enviar al arquero rojo a las profundidades del mar para buscar el hogar de la otra parte una y otra vez. Después de comprender la verdadera naturaleza de Kiara Assassin, Carl expandió deliberadamente una red mágica basada en la técnica de defensa federal que ya tenía en mente. Y la red mágica de Carl estaba bajo la vigilancia de Gaia. En otras palabras, tan pronto como Kiara Assassin apareciera, Gaia la encerraría en un instante. Entonces Carl utilizó el segundo método para modificar las posibilidades, y luego Kiara Assassin fue atrapada por ellos. En esta situación, Carl pensó que Kiara Assassin estaría asustada, enojada o maldiciendo. Pero en realidad, para Kiara Assassin, parece que tendría la misma reacción ante todo. Gaia la tiene encerrada. Ella no podía escapar y Carl también vio que no le quedaba mucha energía. En esta situación, estaba básicamente muerta. Pero en ese momento, Kiara Assassin se cubrió el rostro, primero con satisfacción, luego con emoción. Al final, ella realmente demostró un poco de compostura. ¿Eh? Carl estaba un poco aturdido, y entonces Altria se acercó a Carl, se inclinó hacia su oído y le dijo directamente lo que Alaya acababa de decirle. Escuchar la noticia, Carl entendió. Ya veo. Resulta que dejaste un plan B en tu anterior casa. Con razón ahora te ves tan complicado. Dicho esto, Carl cogió a Gungnir. Pero no sirve de nada, tu casa ha sido robada y el respaldo que dejaste atrás desapareció antes de que lo tuvieras, así que adiós. Cuando Carl dijo esto, Gungnir fue expulsado por él. Aunque Kiara Assassin perdió algo de su compostura después de enterarse de que su plan de respaldo había sido destruido, el disfrute y la satisfacción en su rostro no se desvanecieron en absoluto. Gungnir le atravesó el corazón. Entonces, el cuerpo de Assassin Kiara comenzó a volverse borroso. Ella miró a Carl y a los otros que estaban frente a ella y sonrió. Parece que me engañaron esta vez, pero no importa. Presiento que nos volveremos a encontrar pronto. Si es posible, espero poder condensar mi cuerpo y convertirme en un cuerpo completo para entonces.
Cuando llegue ese momento, por favor, devuélveme la felicidad. Adiós. La salida de Kiara Assassin no parecía la salida de un enemigo, sino más bien el preludio de algo que estaba comenzando. No sé si es una indirecta o empatía. De todos modos, después de que Kiara Assassin dijera, nos veremos pronto, Carl en realidad tuvo la sensación de que nos veremos pronto. Si lo piensas de esta manera, entonces, además de seguir buscando a Kama, también debemos encontrar una manera de protegernos contra el regreso de Kiara Assassin. Carl miró el lugar donde desapareció Assassin Kiara y suspiró levemente. Es una lástima, aunque es un poco misterioso, nuestras corazonadas no suelen estar equivocadas. Luna. La sofisticada calculadora autónoma de cristal Moon Spirit finalmente ya no es un fragmento roto. Diferente del pequeño fragmento en el fondo del mar. Se encuentra la calculadora autónoma que fue traída aquí en algún momento desconocido. Es un mainframe potente que realmente puede deducir un mundo informático. En este momento, su potencia de cálculo y sus capacidades de conexión ya no son las mismas que antes. Así que al final del disco penetró los fragmentos del equipo, los datos almacenados en los fragmentos ya habían sido transmitidos a la computadora central en la Luna. Información recibida, combinación de información completada, iniciar cálculo en el mundo de la informática, se unen innumerables piezas de datos. Con innumerables deducciones completadas e innumerables fórmulas basadas, toda la información y energía de Kiara Assassin se reunieron, y después de que el anfitrión agregó una parte de otras cosas, un nuevo Kiara Assassin, o Kiara Assassin, resucitó en el mundo de las computadoras. Además, es completamente diferente de la red de área local y de la red mágica de la Tierra. Kiara Assassin pertenece a este mundo informático. Incluso puede sentir su presencia física aquí. Tener tales pensamientos, Assassin Kiara sonrió. Ella siempre había sentido que volverían a encontrarse tarde o temprano. Pero ella no esperaba que ese día llegara tan pronto. Esto es realmente emocionante. A Kama no le importó en absoluto que Assassin Kiara fuera interceptado. Debido a que era diferente de Carl y los demás, sintió que el aura de Kiara Assassin había desaparecido en un momento determinado. Sin embargo, desapareció por menos de 3 horas, y luego el aliento de Assassin Kiara regresó. Esa chica tiene tantas maneras de salvar su vida, TSK. Es realmente molesto. Cuando se condense en un cuerpo físico, la golpearé hasta que llore. Kama estaba hojeando los cómics mientras hablaba de Kiara Assassin. Como un niño que nunca crece. Pero ella no hizo ningún ruido fuerte. Ella simplemente murmuró unas pocas palabras y luego lo ignoró por completo. Para ser honesto, en comparación con estas cosas, ella prefiere la vida en esta mazmorra. Los sirvientes vienen a limpiar y ventilar la habitación todos los días. Deliciosa todos los días, e incluso los sofás y las camas son muy cómodos. Y tal vez porque se estableció hace poco tiempo, básicamente no hay nadie en la mazmorra de la Federación y es muy tranquilo. Aunque esto puede hacer que te sientas un poco aburrido, pero después de permanecer allí durante mucho tiempo y acostumbrarte, al menos Kama siente que la tranquilidad es buena. Estos días son mucho mejores que antes. El Kama anterior, si tuviera que describirlo, probablemente era el tipo de oficinista que tenía que trabajar horas extras todos los días. Ella trabajó según la rutina y fue regañada por no entender qué era ayer. La empujaron para ayudar al amo a casarse. Obviamente fue una tarea forzada, pero después de que el maestro despertó, la golpeó así. Cuando se trata de malos recuerdos, Kama realmente puede recordar la mayoría de ellos. Hablando de buenos recuerdos, en su casa fueron buenos recuerdos, y la vida en la mazmorra ahora también fueron buenos recuerdos. Para Kama, este podría ser su momento más feliz. Así que ella está disfrutando el momento presente. Pero después de condensar su cuerpo físico en Kiara Assassin, sintió la necesidad de luchar contra ella. Entonces Kama guardó casualmente el cómic que acababa de leer en la pequeña estantería y luego sacó el siguiente. Hasta entonces, leeré tantos libros como pueda. 16. El efecto del revólver en la vida. Con todas las cosas que debían abordarse, Carl recuperó la compostura. Sin embargo, a pesar de decir esto, nada quedó fuera de los preparativos. Después de todo, el paradero de Kama aún es desconocido. Y en comparación con Kiara Assassin, que apareció más tarde, Kama probablemente era considerado parte del bando enemigo. Y debido a la experiencia previa de Kiara Assassin, Kama podría haber sido más cauteloso y menos propenso a aparecer. Después de todo, es más fácil lidiar con la bestia antes de que realmente llegue, pero una vez que Kama realmente llegue como una bestia, no será tan fácil lidiar con ella. Dijo Carl, luego se dejó caer sobre la mesa, giró la cabeza para mirar a la pequeña bestia blanca que también estaba acostada sobre la mesa, a lo que Morgan casualmente le dio el nombre de Fufu. Inmediatamente extendió la mano y lo frotó. Mierda, al ver que el pequeño lucía cómodo, Carl levantó lentamente las comisuras de su boca. Él pensaba que este pequeño se parecía un poco a un perro y un poco a un conejo, pero se decía que en Gran Bretaña lo llamaban gato mágico. Pero aunque parezca un poco forzado, debería ser la verdadera cuarta bestia que se fusionó con Merlin antes y se convirtió en la fuente de poder de su cuarta bestia imaginaria. Ya que todos somos bestias, cuando la otra parte realmente descienda en la forma de una bestia completa, ¿por qué no te dejamos ir a enfrentar al enemigo? Mierda. Como si hubiera entendido lo que Carl estaba diciendo, Fufu se levantó, le gritó a Carl, luego saltó de la mesa y salió corriendo. Este pequeño muchacho al ver a Fufu así, Carl no pudo evitar sacudir la cabeza, se levantó de la mesa y se apoyó casualmente en la silla. Entonces una espada destrozó directamente la ventana detrás de Carl, voló desde el exterior de la ventana y aterrizó justo enfrente de Carl, rozando la punta de la nariz de Carl y perforando el escritorio frente a él.
Porque incluso si la espada realmente cayera sobre la corona de Carl, no correría ningún peligro, por lo que su sentido del peligro no tuvo ninguna advertencia y Carl no prestó especial atención a su entorno, por lo que antes de que la espada rompiera la ventana, no tenía idea de que tal cosa sucedería. Sin embargo, el hecho de que este tipo de cosas realmente sucedieran hizo que Carl no pudiera evitar suspirar. Era ladrón, luego asesino, el ladrón se coló en la corte real y vivió en la habitación del orador durante medio mes sin que nadie lo notara. Esta vez, el asesino es aún más aterrador, atacando a plena luz del día. Guardianes, no les pido que hagan nada cuando se enfrentan a un enemigo fuerte, pero si ni siquiera pueden con este tipo de cosas, ¿para qué necesito un guardia? Oye, parece que hay algunas cosas que realmente necesito discutir con los guardias. El equipo de guardia realmente no puede hacer nada al respecto. Carl descubrió quién lo hizo, ya no culpó a los guardias. En cuanto a la señorita Assassin, en ese momento estaba sentada frente a Carl, con las manos entrelazadas, sacando la lengua para actuar de manera linda y disculpándose con Carl. Lo siento, Carl. Esta fue mi primera vez sosteniendo una espada hoy, así que mi mano se resbaló y la espada salió volando. Lo siento mucho. Estaba sentada frente a Carl, se estaba disculpando con Carl en ese momento, mientras que su cómplice, el culpable que había golpeado la espada y hecho que cayera frente a Carl, ahora mostraba una actitud completamente diferente a la de Elket. De todos modos no te lastimarás si la espada cae sobre ti, Attila miró a Carl sin expresión alguna. No es que no se sintiera culpable por lo ocurrido, sino que simplemente no le importaba. Después de todo, incluso si un ataque de esta magnitud realmente cayera sobre Carl, no sería un problema. Entonces a menos que estuvieras acostado en la mesa con el trasero hacia el techo, de lo contrario no deberías preocuparte por esas cosas. Al escuchar lo que dijo Attila, Carl suspiró sutilmente. No será un problema incluso si tu trasero está mirando hacia el techo. Pero comparado con esto, recuerdo que cuando el Kite pelea, suele usar su imaginación para ayudarlo, y luego usa sus manos para arañar a la gente, ¿por qué de repente planea usar una espada? Fue que a Carl naturalmente no le importó en absoluto ese nivel de accidente. Pero a Carl le intrigaba el hecho de que el Kid de repente empezó a aprender a usar una espada. Ya sabes, este tipo el Kid podría ser un gato. Carl se enteró por primera vez de la capacidad de la otra parte para materializarse a su antojo, intentó persuadirla varias veces para que la dejara aprender alguna aplicación de armas, pero ella se negó cada vez. Y como inexplicablemente sentía que hacer cosquillas a la gente era placentero, este hábito de pelea ha continuado desde ese momento hasta el presente. Tanto es así que a Carl le daba pereza hablar de ella. De todos modos, confiando en la extraordinaria fuerza del verdadero ancestro, su excelente percepción y su talento de lucha, puede luchar muy bien, por lo que no tiene que aprender ninguna habilidad. Recientemente Carl dejó de intentar persuadir a Elket, y luego descubrió que Elket no aprendió cuando él trataba de persuadirlo, sino que empezó a aprender tan pronto como se dio por vencido. Por eso tenía curiosidad. En cuanto a la razón, Elket miró al desconcertado Carl, rascándose la cabeza y mostrando una sonrisa tonta. Porque mi padre me dio una espada. Mientras decía esto, Elket señaló con su mano la mesa de café que tenía delante. Con un destello de luz roja y negra, la espada mágica con la que Carl estaba muy familiarizado y que una vez le había causado muchos problemas apareció en la mesa de café. Carl reconoció la espada en el momento en que apareció. Porque esta es exactamente el arma que Zuyue usó antes, espada mágica, mundo verdadero. Padre, ¿vas a darle tu espada a ese tonto? Arluki se sentó sola en el borde del tejado de la corte real, balanceando sus piernas libremente y comunicándose con la voluntad de Zuyue en su cuerpo. Básicamente no necesito luchar de tu lado. Con solo tener la fuerza para protegerme, es suficiente. Por el contrario, del lado del Kite, aunque no sé qué pasó, algo debió pasar en la luna. Así que, por si acaso, debo asegurarme de que, cuando necesite luchar, el mundo real esté en mis manos. Después de escuchar lo que dijo Zuyue, Arluki reaccionó. ¿Eso significa que la voluntad y el poder de mi padre no solo los comparto yo, sino también ese estúpido? Esa es tu hermana. Zuyue le dijo esto primero a Arluki, y luego admitió su declaración. No sé qué método usó el valiente al final. Originalmente, mi voluntad y fuerza deberían haber ido a Elkid tras mi muerte. En ese caso, me quedaría dormido y solo despertaría en circunstancias especiales. Pero, de hecho, ya he organizado casi todo. Mientras despierte, ni Gaia ni Alaya serán un obstáculo para mí. Es una lástima que el ataque final del héroe dividiera mi voluntad y mi fuerza en dos. Una parte fue para ti y la otra para el Kid. La voluntad es compartida, pero el poder está dividido en dos partes, cada una de las cuales posee cosas diferentes. Escuchar la respuesta de Zuyue, Arluki entendió. Pero justo cuando quería decir algo, Zuyue instantáneamente tomó el control de su cuerpo, retiró sus piernas del borde del techo y regresó al techo. Cuando se dio la vuelta vio al chico que acababa de aparecer. Como era de esperar, valiente. No esperaba que me encontrarás tan rápido. Pero no importa. Aunque no me encuentres, te encontraré la próxima vez. Cuando Carl escuchó a Zuyue decir esto, suspiró impotente. Entonces, ¿estás aquí para desafiarme o pasa algo? Cuando Zuyue escuchó a Carl decir esto, dejó de sonreír y miró a Carl muy seriamente. Pasó algo. 17. Herramienta A. No todo puede hacer que a Zuyue le importe. Aunque Zuyue dio una buena impresión frente a Carl, de hecho, Zuyue era un tipo orgulloso. Así que no todo puede hacer que le importe. Si realmente le sucediera algo que fuera extremadamente desagradable para él, entonces incluso si las consecuencias fueran muy graves, Zuyue no lo trataría como un gran problema.
En tal situación, algo que pudiera hacer que Zuyue pareciera tan serio debe ser algo realmente importante. No sé exactamente qué pasó ahora, pero estoy seguro de que debe haber un problema en la luna, y el problema debería ser bastante grave, por lo que incluso ahora en la Tierra todavía puedo sentir esa palpitación especial. Conexión entre Zuyue y la luna. Esta conexión es la misma que la conexión entre el corazón y tú mismo. Si hay algo aterrador rondando tu corazón, te sentirás incómodo. Y para Zuyue ahora, las cosas se han vuelto muy serias. Veo. Al escuchar a Zuyue decir esto, Carl asintió. Si hubiera sido antes, entonces si Zuyue viniera a hablar con él sobre este asunto, Carl probablemente ni siquiera se molestaría en prestarle atención. Después de todo, eran enemigos en ese momento. Pero después de que Zuyue lo ayudó a recuperar la memoria, Carl escuchó lo que Zuyue dijo esta vez, suspiró levemente y comenzó a pensar en cómo resolver este problema. Pero en serio, si ni siquiera puedes sentir dónde está el problema, entonces, incluso si me dices esto, todavía no sé nada sobre la luna. Está bien si puedo ayudarte, pero creo que primero necesitamos obtener información. Aunque solo sea para averiguar qué pasó en la luna, sería bueno. Después de todo, la situación actual es demasiado confusa. Al escuchar a Carl decir esto, Zuyue pensó en silencio por un momento y finalmente solo pudo asentir con impotencia. Esto es todo lo que podemos hacer por ahora. Es difícil para Carl aprender sobre cosas que suceden en la luna. Pero para Gaia y Alaya es mucho más fácil tratar con esto. Y este asunto dio a la gente un sentimiento equivocado, por lo que mientras Gaia ayudaba a Carl a administrar la red mágica, también estaba en contacto con Alaya. Mi observación ha sido bloqueada, ahora es tu turno, Alaya. Alaya sintió el mensaje de Gaia y tomó acción también. Sin embargo, a diferencia del método de observación directa de Gaia, Alaya eligió otra forma de observación, llegó al destino. De cabello plateado y vestido con una cazadora roja, llegó directamente a la luna después de recibir la protección de Alaya. Al principio estuvo dispuesto a morir varias veces. Pero en realidad la situación en la luna es completamente diferente de lo que imaginaba. Hay lugares rotos por todos lados, si la investigación se extiende, estaba listo para luchar en una guerra del tiempo, pero mientras aún pensaba en ello, vio esa cosa, enorme. Misterioso. Antiguo. Desconocida flota en la superficie de la luna. Se ha arraigado en la luna como un parásito gigante. Parece que funciona, pero no sé qué tipo de trabajo está realizando. Ha sido guardián por mucho tiempo. Su instinto le dijo que esa cosa era la clave. Entonces presionó su sien con una mano y conectó su voluntad con Alaya. ¿Algún hallazgo? Tras el interrogatorio de Alaya, él dio lentamente su respuesta. Creo que he encontrado la razón por la que la luna te hace sentir diferente a antes. Oh, han pasado demasiadas cosas últimamente. Carl caminó hacia su oficina, suspirando mientras caminaba. Zuyue ya se fue. Después de todo, había un problema en la luna y Carl no podía observar la situación en la superficie lunar desde la Tierra, por lo que la etapa de investigación finalmente se entregó a Zuyue. Cuando se necesitaba una batalla o algo más, Carl podría manejarlo. Hay bestias de nuevo, y la luna está teniendo problemas otra vez. ¿Cuándo se volvió este mundo un desastre? Carl suspiró mientras caminaba. Cuando abrió la puerta de la oficina, vio a todos los miembros de la guardia, incluido Mordred, reunidos. Lo siento mucho. Principio, Carl se preguntó qué estaban haciendo, pero cuando entró en la habitación, todo lo que escuchó fue a los guardias del equipo de escolta disculpándose al unísono. Después de todo, estos guardias han sido un poco incompetentes últimamente. Su casa, y si había un asesino, probablemente esperarían a matarlo antes de llegar. Los guardias tardaron un poco en reaccionar. Esto es un completo incumplimiento del deber. Sabiendo esto, Mordred trajo a estos tipos aquí y los llevó a disculparse con Carl. También expresó su postura y tomó una decisión, lo que también significaba que el equipo de guardia iba a cambiar. La idea de Mordred fue definitivamente buena. Cuando Carl los vio así nada más entrar en la habitación se quedó realmente sorprendido. Pero al verlos así, Carl simplemente suspiró. Como es la primera vez, les pondré a todos una multa equivalente a un mes de salario. Esto no volverá a suceder. Después de todo, los conozco bien. No son tan perezosos. Es solo que aún consideran el trabajo de guardia como el de un soldado común y corriente. Así que su mentalidad no ha cambiado, y sus habilidades no están a la altura de su trabajo actual. Él no dijo nada como no es tu culpa. Después de todo, el incumplimiento del deber es incumplimiento del deber. No los castigas, no se sentirán cómodos. Sé más serio a partir de ahora. ¿Sí? Entonces, después de dar el castigo, Carl vio como Mordred se los llevaba. Después de que estos guardias se fueron, sus ojos eran obviamente diferentes. Aunque después fue necesario realizar una reunión de resumen interna, Carl aún podía sentir la presencia de varios guardias a su alrededor después de que se fueron. Sentir esta situación, Carl asintió y se preparó para comenzar a trabajar. Después de todo, no necesita preocuparse por los asuntos de estos guardias. Basta decir algunas palabras sobre estos muchachos, no te decepcionarán la próxima vez. La situación donde el enemigo pasa desapercibido para ellos y luego aparece frente a ellos inexplicablemente, probablemente no volverá a ocurrir nunca más. Justo cuando Carl pensaba esto, el entorno pareció quedarse en silencio, y entonces una niña de pelo largo y blanco, que parecía tener unos 14 años, descalza y con un vestido blanco, apareció frente a él con una cara indiferente. Carl se quedó en silencio por un rato, mientras la otra parte tomó la iniciativa de hablar. Este es nuestro primer encuentro oficial. Soy Alaya. 18. Link the Network World Alaya. Así que también tienes forma humana. Creía que eras un ser sin forma como Gea.
Carl tuviera la oportunidad de quejarse de la suerte de sus guardias, su atención fue atraída por la presentación de Alaya. Es precisamente porque no tiene forma que cualquier forma puede ser utilizada, ¿no? Normalmente hablando, Alaya es de hecho lo mismo que Gaia. No tiene forma, simplemente transmite algo en un lenguaje que otros pueden entender. La mayoría de las veces, Gaia sirve como fusible del planeta, mientras que Alaya existe como fusible de la humanidad. No necesitan un formulario en circunstancias normales. Pero en todo hay excepciones. Porque las últimas veces después de que Alaya le contó la información a Artoria, se lo contó a Carl lo antes posible, por lo que esta vez Artoria estaba demasiado ocupado, por lo que Alaya sintió que debía acudir directamente a Carl. Humilde Alaya humilde, pero ella y Carl no se llevan bien. Entonces inconscientemente pensó que la actitud de Carl hacia ella no sería muy buena. Después de todo, cuando contactó por primera vez a Artoria, Artoria le contó todo a Carl. En este caso, Alaya pensó mucho en esta reunión. Primero analizó cuidadosamente las distintas personas con las que Carl había entrado en contacto y finalmente eligió este look. En cuanto a la razón, en primer lugar, Carl es muy amable con Morgan, cuyo cabello es rubio claro o ligeramente blanco, pero cuando trata a Skatach, Altria, Nero y otros con cabello de otros colores, la sensación que da siempre es diferente a la que da cuando trata a Morgan y a la efímera Melly. Esto también se refleja en el tratamiento de Attila y el Ket. Entonces, a juzgar por el color del cabello, Alaya cree que a Carl le debería gustar el cabello blanco. Y últimamente suele ir a beber con el demonio llamado Shuten, por lo que si no muestra ninguna preferencia en cuanto a la forma del cuerpo, entonces lo más estable sería una forma y figura corporal similar a la del demonio. Al menos no causará ningún disgusto. La última prenda de ropa, en realidad es solo una prenda al azar que me puse. Originalmente, Alaya realizó una encuesta basada en Big Data y descubrió que parecía haber muchas personas que apoyaban no usar ropa y apoyaban usar solo una prenda, y no estaba claro cómo materializar la ropa. Pero después de contarle esto a Gaia, Gaia dijo que cualquier cosa estaría bien, así que Alaya también usó cualquier cosa al azar. Así que, de hecho, aparte de la ropa, todo lo demás es la conclusión a la que llegó Alaya después de investigar a Carl. Ella sintió que al menos esto no haría que Carl se sintiera incómodo cuando la viera. Entonces, además de transmitir la información esta vez, sintió que también debía hablar con Carl. Bueno, no hablemos de la forma física. ¿Cuál es el motivo por el que viniste a verme esta vez? Sí, se trata de la luna. Al escuchar la respuesta de Alaya, Carl frunció el ceño. Como Zuyue acababa de hablar sobre la luna, pensó que lo que Alaya iba a decir a continuación probablemente sería lo mismo que Zuyue había dicho antes. Y de hecho es cierto. Ha aparecido en la luna un enorme ordenador autónomo. Y no se trata de un ordenador cualquiera, sino de uno con capacidades extraordinarias y propiedades misteriosas. Así que extrajo energía de la luna y dedujo que existe un mundo con red leptónica independiente. Parece que algo se está preparando en ese mundo. Carl no preguntó cuál era el algoritmo autónomo. Porque obviamente ese no era el punto principal de lo que Alaya quería decir. Ya sea que estén preparando un mundo en red espiritual en la luna o planeando hacer algo en ese mundo, ¿tiene esto alguna relación especial con nosotros? Sí, y importa mucho. Si la otra parte simplemente está creando un mundo virtual, entonces Gaia y Alaya podrían no prestarle ninguna atención. Incluso Zuyue no se sentiría incómodo. Pero el objetivo de la otra parte no es solo este. Hay un aliento de bestias en el mundo espiritual del otro, y el dios gigante que con tanto esfuerzo sellaste en la luna parece haber sido invitado a ese mundo. El mundo espiritual del otro no solo contiene voluntad, sino también poder. Es algo muy especial. Si tienes que decirlo, es semi-virtual. Si se permite que escapen las bestias que se sabe que existen en el interior o el poder del gigante blanco, deberías saber cuál será el resultado, ¿verdad? Después de escuchar lo que dijo Alaya, Carla sintió. Pero antes de que pudiera decir algo, sonó la voz de Zuyue. Bestias y dioses gigantes, parece que la luna se ha vuelto más animada desde que me fui. Por cierto, acabo de darme cuenta de la situación y aún no he investigado nada. Alaya, te informas muy rápido. Al escuchar a Zuyue decir esto, Alaya prestó atención a los ojos de Carl. Después de notar que la otra parte no tenía hostilidad hacia el actual Zuyue, ya no le importó el hecho de que Zuyue todavía estuviera vivo, sino que simplemente respondió la pregunta de Zuyue. Es simplemente un medio especial de exploración. En comparación con esto, creo que todos deben pensar en una solución para este asunto. Ya te conté los detalles. Ahora te toca a ti elegir. Dicho esto, Alaya desapareció de la vista de Carl y Zuyue. Solo Carl y Zuyue se quedaron pensando. Después de un rato, Carl habló primero. Parece haber poder en el mundo de la red espiritual creado por la otra parte. En este caso, no parece viable volar directamente a la luna y destruir la computadora central de la otra parte. Si perdemos el mantenimiento de ese mundo que incluso contiene poder, quién sabe si ese poder se descontrolará. Después de escuchar el análisis de Carl, Zuyue asintió. Es cierto, pero no conocemos la situación dentro de ese mundo virtual y, por el momento, no podemos iniciar sesión. En ese caso, primero deberíamos encontrar una manera de iniciar sesión y, cuando realmente comencemos a actuar, lo mejor es dividirnos en dos grupos. Un grupo observará al anfitrión del oponente en la realidad y el otro entrará al mundo virtual y derrotará al enemigo desde adentro. Esta vez Carl y Zuyue pensaron lo mismo. Es una completa coincidencia, incluso los detalles son los mismos. Entonces Carl y Zuyue, cuyos pensamientos chocaron entre sí, también voltearon la cabeza en ese momento, y después de mirarse, hablaron al unísono. Entonces puedes esperar mis noticias sobre la luna en el mundo real. 19.
Realmente delicioso. Ni Carl ni Zuye querían que el otro fuera al mundo virtual. Ambos tienen sus propias ideas. Por supuesto, no es que piensen que trabajar en el mundo espiritual sea más peligroso que trabajar en el mundo real, solo lo dicen por preocupación por la seguridad de los demás. Carl sintió principalmente que la fuerza de Zuye ahora estaba dividida en dos y su fuerza general había disminuido. Después de ir al mundo espiritual, es posible que no pueda competir con los demás. Tenía miedo de no poder completar la tarea. Zuye pensó que este incidente ocurrió en la luna, así que debía ir y matar a esos tipos que querían causar problemas en su casa mientras él no estaba. Este era un asunto privado y, naturalmente, no quería involucrar a Carl. Así que ambos se opusieron firmemente a dejar ir al otro. Pero nadie pudo convencer a nadie más. Así que al final tuve que abandonar el debate por el momento y optar por una apuesta. Valiente, ¿qué te parece esto? Primero, averigüemos quién puede acceder primero al mundo espiritual. Quien encuentre la manera de entrar primero, entrará primero. ¿Qué te parece? Al escuchar a Zuye decir esto, Carl recordó que originalmente había construido la red mágica simplemente para capturar a Sessin Kiara, y su mente se activó. Respecto al método de inicio de sesión del mundo espiritual, ahora lo tiene. Se trata de utilizar directamente la red mágica gestionada por Gaia para conectarse con el mundo leptónico de la luna. De esta manera, puede utilizar la red mágica como una etapa de transición y llegar directamente al mundo leptónico de la otra parte. Entonces, no hay absolutamente ninguna razón para rechazar esto. Está bien, es un trato. Cuando Zuye vio que Carl estuvo de acuerdo de un tirón, también se burló en su corazón. Al fin y al cabo, el héroe todavía es demasiado ingenuo. Si la pelea se decidiera mediante un duelo, Zuye sintió que sería golpeado duramente. No pudo vencer a Carl cuando estaba en su mejor momento. Ahora solo tiene la mitad de su fuerza, aunque le sume el poder de Elket, no podrá pelear contra Carl. Hablando de investigación, no es que Zuye menosprecie a nadie. Puede crear a los apóstoles muertos, a los 6 señores oscuros, la lanza del juicio, un Zuye así no le teme a nadie cuando se trata de investigación tecnológica. Estaba seguro de que después de analizar un poco los datos, podría encontrar una forma de iniciar sesión en el mundo de los leptones en unos pocos días. Entonces en el momento en que estrechó la mano de Carl, Zuye sonrió aún más feliz. Seguro que ganaré esta competición. Puedo completar la apuesta, seguir mi propio objetivo y, por cierto, vencer a Carl una vez. Para Zuye, esta apuesta es algo muy bueno. Entonces Carl y Zuye separaron sus manos, Carl le habló a Zuye con una sonrisa. Ya he hecho mi investigación aquí, puedes ir a estudiar otras cosas. ¿Eh? Cuando Zuye escuchó a Carl decir eso, de repente frunció el ceño. Pero no te he visto investigar. Al escuchar a Zuye decir eso, Carl resopló. Los verdaderos maestros siempre piensan 3 pasos por delante. Mientras puedas ver el resultado, está bien. Si puedes ver el proceso, ¿cómo puedo ganar? Zuye escuchó a Carl decir eso, ella todavía estaba discutiendo. Pero después de escuchar la teoría de la red mágica de Carl, la analizó cuidadosamente y confirmó que era realmente factible, por lo que suspiró impotente. Aunque en sentido estricto fue engañado. Pero perder es perder, y Zuye no es alguien que no pueda permitirse perder. Entonces bueno, tú lleva a tu gente al mundo virtual para librar una batalla rápida, y yo iré a la luna y me quedaré cerca de la computadora central del mundo espiritual. Cuando termines la misión y regreses, contáctame, y destruiré la computadora central. Bien. La apuesta entre Carl y Zuye se completó. Entonces Carl no fue inmediatamente a buscar ayuda, sino que fue a Gaia para averiguar primero la situación. Al fin y al cabo, este asunto, como el enemigo al que se enfrenta es demasiado fuerte, Carl tiene que confirmar el peligro antes de tomar una decisión. Si no es demasiado peligroso, estaría bien llevar a Skatachi y a los demás con él, pero si es realmente peligroso, entonces Carl tendría que pensarlo. Gaia, tú, originalmente, después de que Carl contactara a Gaia, planeó preguntar directamente sobre los detalles. Pero después de llamar a Gea esta vez, Gea no descendió en un estado sin forma como de costumbre. En cambio, se materializó como una chica con un cuerpo similar al de Alaya, pero con cabello negro, una falda negra y ojos negros sin vida. Ella era una chica oscura que era lo opuesto a la encarnación de Alaya. También has empezado a cambiar de forma. Pensé que solo Alaya haría algo así. ¿Te gusta? Al oír a Gaia hacer de repente esa pregunta, Carl se quedó atónito por un momento. Entonces es más fácil comunicarse así, y no es como la vez anterior, cuando vinieron y siempre había una sensación de horror. Si alguien me ve, no pensará que hablo solo. Es muy cómodo. Al ver que Carl realmente estaba hablando en serio sobre los beneficios de comunicarse con ella en forma humana, Gaia inclinó la cabeza. Honestamente, esto fue totalmente diferente a cualquier reacción que había escuchado antes. Pero no importa. Aunque no sé por qué Alaya me pidió que preguntara esto, no importa porque ya lo he preguntado. ¿Qué pasa con que me busques esta vez? Gaia ya ha asumido que Carl no la buscará cuando esté libre. Y de hecho es exactamente así. Quiero preguntar sobre la posibilidad y el peligro de usar la red mágica para conectar con el mundo espiritual en la luna, y si mueres en el mundo espiritual, es muy peligroso. Y si mueres en el mundo espiritual, estás realmente muerto. Gaia dio primero la conclusión y luego se la explicó a Carl. Primero, usa la red mágica para conectarte con el mundo espiritual. Pero si te conectas, también debes transmitir tu poder. En ese caso, si permaneces en ese mundo mucho tiempo, tu cuerpo será propenso a problemas si pierde la voluntad y el poder. Si tengo que decirlo, 3 días es mucho tiempo para quedarse allí. Y si mueres en el mundo espiritual, tu voluntad y tu fuerza serán completamente aplastadas y, naturalmente, morirás.
Al oír a Gaia decir esto, Carl asintió. Originalmente, cuando confirmó que había más de un enemigo, realmente quería traer algunos ayudantes con él. Pero ahora parece que, ayudante, Zuyue también es muy bueno. En ese momento, Carl sintió que no podía dejar que Zuyue se encargara de los asuntos del anfitrión. Todavía tenía que llevarlo al mundo espiritual. De lo contrario, si la bestia y el dios gigante estuvieran juntos, sería muy difícil para él lidiar con ellos solo. Así lo decidió Carl. Vamos con Zuyue, la debilidad también tiene sus propios efectos, ¿verdad? 20. Siempre siento que el camino por delante es difícil. Zuyue, de repente pensé que no sería buena idea dejarte vigilar al anfitrión en la luna. Lo pensé detenidamente. Cualquiera puede vigilar al anfitrión. En cuanto a ti, ¿por qué no me acompañas al mundo espiritual? ¿Eh? Zuyue se sintió un poco desconcertada cuando Carl la alcanzó antes de que pudiera llegar muy lejos. Carl de repente lo invitó a ir juntos al mundo espiritual. Hombre valiente, ¿necesitas ayuda? Sí, se dice que contiene el aliento de bestias y dioses gigantes. Si estos dos están juntos, me será muy difícil enfrentarlos solo. Así que pensé en ti de inmediato. Si unimos fuerzas, ¿podría una combinación de bestia y dios gigante seguir siendo nuestro oponente? Después de escuchar lo que dijo Carl, Zuyue, quien originalmente estaba un poco escéptico, de repente pareció orgulloso. Claro que soy invicto. Junto a ti, el único hombre valiente que puede ser mi oponente, la combinación de ambos es invencible. Así que vamos juntos. Bien. Después de escuchar lo que dijo Carl, Zuyue aceptó de inmediato. Pero como iban a pelear, le pidió a Carl que esperara un rato. Luego cambió el cuerpo que controlaba de Eldluchi al Ket. Después de todo, Aldluchi solo tiene la mitad de su energía, y su espada mágica y su luz estelar están del lado de Alquete, por lo que si van a pelear, naturalmente es imposible para él continuar controlando el cuerpo de Aldluchi. Después de cambiar de cuerpo, Zuyue, con el rostro de Alquete y un comportamiento muy noble, llegó al lado de Carl. Entonces vámonos. Al escuchar lo que dijo Zuyue, Carl miró fijamente el rostro de Alquete por un largo tiempo, y solo curvó los labios después de un largo rato. Es un poco extraño ver a Alquete sin parecer tan tonta. Alquete, bueno, no hay nada que podamos hacer al respecto. Es un poco ingenua. Originalmente, Zuyue quería ayudar a Elket a explicarlo. Pero después de pensarlo un rato, me di cuenta de que realmente no había forma de explicarlo, así que simplemente lo dejé pasar. Luego Carl llevó a Zuyue a su oficina. Después de dejar una carta, Carl llamó a Gaia. Como resultado, esta vez no apareció solo Gaia, sino también Alaya. Entonces le pediste que fuera tu ayudante. Gaia se quedó atónita por un momento después de ver a Zuyue, luego asintió pensativamente. En comparación con Gaia, Alaya ya había conocido a Zuyue una vez antes, por lo que no le sorprendió su pregunta en ese momento, sino que le habló directamente a Carl. Probablemente sea bastante peligroso ir al mundo espiritual esta vez. Solo puedes quedarte allí 3 días como máximo. En ese caso, enviaré un guardián para que te ayude. Dicho esto, Alaya hizo una pausa y luego agregó. Pero su fuerza no es tan buena como la tuya. Como mucho, solo puede ayudarte. Mientras hablaba, Alaya hizo un gesto con la mano y salió un arquero de pelo blanco y con una cazadora roja. Hola, mis compañeros de equipo esta vez. Al verlo así, Carl le asintió. Después de eso, las dos partes intercambiaron algo de información antes de entrar por completo al mundo espiritual. El arquero rojo se llama Emilia. Por supuesto, este nombre no lo dijo él, sino Alaya detrás de él. Si Alaya no lo hubiera dicho, Emilia quería que Carl y Zuyue lo llamaran Archer. Pero también hay alguien con el mismo problema aquí, Zuyue. Fue muy frío al tratar con Emilia. Probablemente era el mismo que solía ser cuando no estaba frente a Carl. Carl miró a sus dos compañeros de equipo así y no pudo evitar suspirar por un momento. Siempre siento que el camino por delante es tan difícil. Con este pensamiento en mente, Carl dirigió su atención a Gaia. Hemos reunido la mano de obra y estamos casi listos. Puedes enviarnos allí. Al oír a Carl decir esto, Gaia asintió. Entonces 4 rayos de luz cayeron del cielo, 2 de los cuales cayeron sobre Zuyue. Entonces buena suerte para ti. Siguiendo la voz sin emociones de Gaia, la voluntad y la fuerza de Carl y los demás se transmitieron al mundo espiritual a través de la red mágica. Un accidente generalmente se refiere a una situación inesperada. Básicamente, este tipo de cosas probablemente sucederán en medio del plan. Pero para Carl y su equipo es diferente. Hubo un accidente al principio. Arquete. Carl se recuperó de la sensación de ingravidez causada por la transferencia espacial y luego vio a Elket junto a Zuyue. Antes, cuando Zuyue controlaba su cuerpo, abrió su percepción externa, por lo que Elket tenía muy claro el propósito de su llegada aquí esta vez. En cuanto a por qué vino, tal vez sea porque mi voluntad y mi fuerza también existen en mi cuerpo. Oírla decir eso. Quedar en shock, Carl gradualmente aceptó la situación actual. Después de suspirar, Emilia se volvió más alerta a su entorno. Sin embargo, quien tuvo la mayor reacción fue Zuyue. Directamente decenas de capas de protección a Elket y luego comenzó a estar alerta a los alrededores. Si tuviéramos que describir este mundo de partículas espirituales, sería mejor llamarlo un lugar similar a un laberinto en lugar de un mundo. Había paredes azules por todas partes, no había cielo, ni tierra. Innumerables fragmentos azules y cadáveres flotaban en el espacio. No sé qué pasa en otros lugares, pero al menos este es el lugar. Si no hubiera percibido la confusión en el mundo espiritual, me habría parecido sentir una mirada fija sobre nosotros desde el principio. Carl habló lentamente, y los ojos de Emilia ya brillaban con luz, y comenzó a usar su clarividencia para buscar a su alrededor.
Zuyue miró a la izquierda y a la derecha, y finalmente sus ojos se fijaron en una dirección. Eso es todo. Siguiendo la voz de Zuyue, Carl, Emilia y el Ket, quienes aún no habían entrado completamente en el estado, todos volvieron sus miradas hacia aquí. Junto con su vista, el sonido de aplausos vino desde esta dirección. Como era de esperar de ustedes, recién llegados, a quienes no he visto en mucho tiempo, parecen ser muy fuertes. Una voz llena de diversión y expectativa vino de la dirección señalada por Zuyue. Entonces salió una chica de pelo morado, vestida con ropa similar a la de una maestra y sosteniendo un palito de pizarra en su mano. Novatos, soy Bebé, la mariposa lunar. El ser que se hacía llamar Bebé ni siquiera había terminado de presentarse cuando vio a Emilia, con intenciones asesinas en su rostro, ya apuntándola con su arco. Puede que otros no conozcan a Bebé, pero él, como guardián que realiza misiones repetidamente, lo conoce. Entonces, no les dio a los demás la oportunidad de detenerlo, ni tampoco les dio la oportunidad de explicarse. Un corte simple y limpio. ¡Hasta luego! ¡Boom! Pueden seguir viendo esta y más novelas en nuestro Patreon. No se olviden activar la campana para las siguientes actualizaciones. Gracias.